Buenas noches y bienvenidos a este especial informativo en el que a lo largo de las próximas 2 horas vamos a analizar la ley de violencia de género vigente en nuestro país. Antes de nada nos gustaría dejar muy clara la rotunda e inequívoca condena a todos los casos de malos tratos o violencia que se producen cada día en nuestro país y que lamentablemente acaban con el asesinato de muchísimas mujeres. Una lacra sin duda aberrante que se debe erradicar. La violencia, ya sea física o psíquica, que muchos hombres ejercen en contra de las mujeres, cualesquiera sean las razones, debe ser perseguida, denunciada y erradicada. Desde aquí, desde Intereconomía, animamos a todas las mujeres que puedan estar siendo víctimas de malos tratos a que lo denuncien. Pero una vez hecha esta aclaración, fundamental sin duda, vamos a hablar de otra realidad, y es que no es menos cierto que la actual ley pone en situación de desprotección jurídica a todos los hombres en nuestro país, que quedan en manos de los escrúpulos de sus exparejas. Una ley, la de violencia de género, que nos coloca como el único país del mundo en el que existe la presunción de culpabilidad. Es decir, es el hombre quien debe demostrar ante la justicia que no ha maltratado a su expareja y no la denunciante la que debe demostrar que ha sido agredida. Una ley que ampara a las mentirosas que denuncian por maltrato a sus exparejas falsamente, sin necesidad de presentar pruebas, ni periciales, ni testigo, ni partes de lesiones o grabación de ningún tipo. Basta con su testimonio, un testimonio que inmediatamente es premiado con la concesión de la custodia a la madre, el uso exclusivo de la vivienda, diversas prestaciones y beneficios sociales, por lo que son muchísimas las organizaciones y abogados que recomiendan a sus clientas denunciar a sus exparejas por violencia de género como vía rápida para obtener sus intereses. Las denuncias falsas, de las que por cierto no existe registro en nuestro país, no se castigan de ninguna forma. Los falsamente denunciados ven cómo en cuestión de horas sus vidas se convierten en una verdadera pesadilla. Muchos hombres inocentes están siendo víctimas de una ley que les encarcela, les estigmatiza, arruina y aleja de sus familias. Una ley que está siendo instrumentalizada por mujeres sin escrúpulos en los procesos de divorcio, en la que se dibuja a los hombres como asesinos potenciales y se presupone la bondad y debilidad de las mujeres por el simple hecho de serlo. ¿No es esto brutalmente machista? Y sobre todo, ¿es justicia que una ley desproteja a la mitad de toda una sociedad en función de su sexo? Comenzamos. Bueno, la violencia es inherente a todos los seres humanos y una persona se puede convertir en violenta por muchos factores. La agresividad es una conducta humana, no es una conducta que podamos decir que es de hombre o de mujer. Lo que hay que hacer es analizar cada caso con pinzas, porque ni todo es blanco ni todo es negro. Y exclusivamente parece que en el ámbito familiar solamente las mujeres pueden ser objeto de maltrato. Eso es una falacia. Es decir, a las mujeres tratarlas además de forma discriminatoria por el hecho de ser mujeres. Evidentemente es una discriminación negativa, porque no puede ser que una pena sea diferente por agredir a la madre y sea mucho menor por agredir al padre o a un hijo. La ley de 2004 sí fue un avance, pero era una ley tan mala que realmente ha producido un efecto perverso, y es que han aumentado el número de víctimas. No eres mujer y denuncias, hoy en día, por suerte, la sociedad te hace caso. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, nos hemos convertido en mujeres de hace 50 o 100 años. Cuando vas a denunciar, no te creen. Es el único país del mundo que tiene una presunción de culpabilidad. El único país del mundo, lo digo bien. Quisiera poner un ejemplo a este respecto, ¿no? El terrorismo islámico es un problema muy grave hoy en día, ¿no? Sería necesario hacer una ley que eliminara la presunción de inocencia de cualquier persona que profese la religión musulmana o las costumbres árabes, o que sea árabe de nacimiento, para proteger al resto de las culturas y el resto de las personas. Yo creo que no. Esto, sin embargo, sí ocurre con los hombres. Se hace una tabla rasa. Hay una discriminación por motivo de sexo. En cuestiones relativas a la custodia, yo entiendo que el hombre es víctima de la precariedad afectiva. Cuando se produce una ruptura de una pareja, siempre se presume la bondad de la madre y el padre tiene que demostrar que es buen padre. Se penaliza, y mucho, a los padres, a los hombres. Lo peor es que esta penalización afecta directamente a los niños. Interponer una denuncia por violencia de género es la manera más rápida y más segura de que te garantices el uso exclusivo de la vivienda, la custodia de tus hijos y una pensión alimenticia. Las denuncias falsas son muchas, muchísimas, y el sistema no solamente no es incapaz de detectarlas y esforzarse en encontrar la realidad de lo que está sucediendo, sino que utiliza esos esfuerzos y esos recursos más bien para ocultarlas. Lo único que pido desde aquí, desde este documental,
que si sirve para algo y como mujer maltratada, pido que se cambie la ley. Porque esta ley no está protegiendo a la víctima. Soy Manuel Romeral y soy un hombre maltratado. En mi caso, tanto yo como mi hijo éramos maltratados por la madre y el entorno materno. Buenas, soy Tony Rodríguez, soy un cómico de Cádiz y precisamente estoy maltratado por la ley que ampara la violencia de género. Me llamo Óscar Casas y he sido víctima de esta ley de violencia de género. He sido maltratado por mi expareja. Hola, me llamo Gabriel Herrera y sobre mí pesa una condena de 25 meses de prisión por una denuncia falsa que puedo demostrar. Acaban de ver un extracto de un documental, Silenciados. Salían muchos personajes, entre ellos algunos de nuestros invitados esta noche. Bueno, vamos a hablar de todo ello, de todo lo que se ha nombrado en ese extracto que les acabamos de mostrar en las próximas 2 horas, y lo vamos a hacer con la ayuda del exmagistrado de familia, el que era juez, Francisco Serrano. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Noches. Gracias. También nos va a acompañar la abogada Giovanna Carril. Muy buenas noches, señora Carril. Hola, buenas especializada noches. sobre todo en la defensa pues, de estos casos, de estos hombres maltratados. También nos acompaña esta noche la responsable de Asuntos Sociales de Vox, Rocío Monasterio, habitual de esta casa. Hola, Rocío, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. A vosotros. La presidenta de la Asociación Despertar Sin Violencia, María del Carmen Sánchez, que además ha sido mujer maltratada hasta en 3 ocasiones. Nos va a contar su caso. La saludamos también. Señora Sánchez, muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Y por último, cerramos nuestros invitados con el director de la película Culpables, Francisco Serrano. Ay, perdón, Tomás Aceituno, señora Aceituno, muy buenas noches. Veremos también algunos extractos de su película. Pues me gustaría empezar haciendo una condena para que quede claro, para que luego no seamos acusados de que solamente defendemos a una de las partes, condenando todos los que estamos aquí pues, clarísimamente los maltratos pues, en cualquier sentido, tanto a las mujeres por parte de los hombres como al revés. Esto ha quedado claro, ¿no? Yo creo todos lo condenamos clarísimamente. Sí. Bueno, pues clarísimo. Y expresamente. Es que además yo creo que es imprescindible y necesario que se haga esa previa condena. El otro día en Burgos también tuvimos unas jornadas que organizó Vox y lo primero que se dijo fue eso también, que se condena y que hay que respetar a cualquier orientación sexual, que no es cuestión de estar contra nadie, aquí hay que estar en favor precisamente de los buenos tratos en las relaciones familiares y condenar a todas estas muertes, todas estas agresiones, pero sea quien sea el agresor y la víctima. Sí, pero es fundamental hacerlo porque si no se acusa rápidamente que si no de defender solo a una de las partes. Bueno, pues empezamos, si les parece, hablando de la ley de violencia de género, una ley que según denuncian todos ustedes, deja al hombre en situación de indefensión. ¿Por qué esta ley deja al hombre en desprotección? Bueno, pues si me pregunta, lo primero que te voy a decir que ahora mismo soy abogado en ejercicio. Clarísimo. Precisamente que yo también puedo decir que soy víctima de una persecución por las políticas de género en España. Porque usted fue suspendido. Ahora estoy peleando con el Consejo General del Poder Judicial porque una pena parece ser de inhabilitación de 6 meses, que quedaban 6 meses o de 2 años como mucho, ahora se convierte en una cadena perpetua, a criterio, confundiendo lo que es la pérdida del cargo de magistrado, que es el destino que tú desempeñas, con lo que es la condición de magistrado. Pero en fin, eso es una pelea, a fin de cuentas eso es consecuencia de las causas de las que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿cuáles son las causas de toda esta situación? Pues realmente detrás de todo esto es lo que hay es un planteamiento ideológico, que es la ideología de género que se ha hecho norma y hacía falta, yo fui un juez, por ejemplo, que en el año 98 ya acordé una medida de alejamiento para proteger a una mujer maltratada y a sus hijos de una situación de maltrato y me dieron un premio precisamente a asociaciones feministas por proteger desde mi juzgado a mujeres que estaban en situación de maltrato. O sea, que yo es decir, que no es usted sospechoso de proteger solamente mando premios de las asociaciones feministas cuando no había nada y se hacía falta una regulación de que ese maltrato que existía, esas situaciones de violencia en el ámbito doméstico, debajo de la alfombra de la intimidad familiar, saliera a la luz, pero con una ley que realmente visualizara de forma objetiva lo que es el maltrato en el ámbito familiar y protegiera a la mujer que sufre maltrato, no a cualquier mujer, sino a la mujer que sufra maltrato machista, aquella que es el maltrato que supone que no respeto a los derechos mínimos de la mujer y a la dignidad de la mujer. La ley además acaba de un plumazo con una de las garantías del proceso penal, que es la presunción de inocencia, es decir, el acusado es el que tiene que demostrar que no es un maltratador, es el que lo tiene que demostrar en lugar de ser al revés, ¿no? Que normalmente en todos los procesos, bueno, pues si tú robas te tienen que demostrar que has sido el que has robado, pero no al revés. ¿Esto cómo es posible que la ley lo ampare?
La mayor parte de los jueces y en la mayoría de los juzgados, esto creo que Serrano estará de acuerdo conmigo, sin motivo alguno, lo que se hace es desplazar la carga de la prueba. Es decir, en lugar de que la denunciante demuestre que ha sufrido un daño, es el denunciado el que tiene que demostrar que no ha cometido un delito y que no ha infringido un daño a la denunciante. Esto se salta los principios fundamentales del derecho penal. Y eso, sin embargo, está legislado a día de hoy en España y es lo que se está aplicando. Más que legislado, es aplicado de esta manera. O sea, no solo es que la Ley Integral de Violencia de Género no proteja a las mujeres maltratadas y haga, digamos que, una diferencia de trato en el ámbito penal entre hombres y mujeres, sino que lo peor es la mala aplicación que de ella se hace. Es decir, la Ley Integral de Violencia de Género y el Código Penal no dicen específicamente que sea el hombre el que tenga que demostrar su inocencia, pero en la práctica sucede así. Es lo que ocurre. Es lo que ocurre. Porque además la supuesta maltratada no necesita ni presentar testigos de ningún tipo, ni pruebas periciales, ni partes de lesiones, ni siquiera pues, rasguños, moratones. Entonces, mi pregunta, que me imagino que es la que se están haciendo muchísimos espectadores, ¿en qué se basa un juez para determinar si ha habido o no ha habido malos tratos? Para empezar, depende de qué juez. Todos recordamos a este juez gallego que denominó a todos los hombres como animales de bellota. Este juez está en un juzgado de violencia de género. Es decir, entiendo por sus palabras que cuando un denunciado entra por la puerta de ese juzgado, por este juez es considerado culpable antes de que se inicie la vista. Pero aparte de esto, vamos a ver, una mujer cuando denuncia a un hombre, si no tiene pruebas, ¿vale? Con que, digamos que, a ver, es que es muy difícil de explicar porque es muy difícil de aceptar. Si una mujer entra en la policía, hace una denuncia y 2 días después o al día siguiente, delante de un juzgado, repite la misma declaración... Sin contradecirse. Sin contradecirse, eso es prueba de cargo suficiente. Es decir, que un juez, usted como juez, que ha ejercido durante muchísimos años, toma la decisión en base a lo que declara la denunciante sin ningún tipo de prueba. Y ya un hombre puede ser condenado, se puede decretar su ingreso en prisión, se le puede pues poner una serie de medidas cautelares como puede ser la orden de alejamiento, simplemente en base a lo que declare una mujer, que puede decir la verdad como puede no decirla, claro. Bueno, vamos a ver, que son cientos de millones de euros los que nos hemos gastado en malformar a jueces, psicólogos, fiscales, profesionales, en los planteamientos de la ideología de género. Muchos millones de euros, ¿eh? Y claro, al final, la objetividad y el carácter científico de cada profesión decae ante esos planteamientos ideológicos. Entonces, lo que no se puede admitir es que por el hecho de una persona... Yo tengo un caso de un señor que está cumpliendo condena en Albacete, 20 años de prisión, porque la señora decía que la había violado hacía 6 meses. Y dice la sentencia, su verdad no es su verdad, es la verdad absoluta. Se lleva a una categoría de certeza moral el simple testimonio, sin ninguna prueba. ¿Y qué pasa? Que se la ha creído el policía, que tenía que hacer el atestado, se la ha creído el psicólogo. ¿Para qué le voy a hacer pasar por esta mujer por una situación degradante, como es por un informe pericial? Esta señora fue a presentar... Es decir, que este señor ha sido condenado, para que quede claro... 20 años de prisión. 20 años sin siquiera que la mujer haya tenido que pasar por un informe. Es que esa señora decía que le había violado a su marido hacía 6 meses, 9 años de prisión. Y me ha violado esta mañana y va al médico y dice, vamos a hacer un reconocimiento ginecológico. Yo no quiero que me reconozca. Y sin ningún parte de lesiones, sin reconocimiento médico. Y por lo que ella dice, y por lo que todo el mundo se ha creído que ha dicho, 20 años de prisión. Ese es un ejemplo exagerado de los más espectaculares que de hecho, la perversión... Pero que como esos hay miles, es que hay miles, incluso hoy, de personas que están en prisión por testimonios así. Miles. Entonces, la cuestión ya no es que tenga que preocupar que haya denuncia falsa, que muchas veces no es una denuncia falsa, porque una mujer a la que le pone los cuernos, igual que a un hombre, porque los cuernos duelen a la recíproca, resulta que se siente maltratada psicológicamente. Y como vaya a una determinada psicóloga, a un determinado centro o institución, diciendo que está maltratada psicológicamente porque está muy mal, pues ya... Bueno, está maltratada psicológicamente. Solo acabamos de empezar, en unos minutos abordamos dónde está ese límite para determinar si un hombre es un maltratador o no lo es, qué pruebas hay que presentar, qué acto marca pues, ese maltrato, si son intimidaciones, insultos, amenazas, pero antes hacemos una brevísima pausa de publicidad. No se marchen, ahora volvemos.
Justo antes de irnos a publicidad hablaba el juez Serrano pues, de esa posición en la que se encuentran muchas veces muchos hombres, muchas mujeres, de despecho, de estar pues, no contentos con la pareja, y es en ese momento cuando se producen las primeras amenazas. De hecho, esto se retrata muy bien en la película de Tomás Aceituno, Culpables. Vamos a ver un extracto y ahora lo comentamos. He estado hablando con una abogada. Nunca abandonaría a mi propia familia. ¿Tú entiendes lo que es eso? María. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? María, puede que esta situación lo supere. Quizá deberíamos tener otra cita también con tu psiquiatra. Qué gracioso eres. ¿Tú qué te crees? ¿Que esto se arregla con pastillas? No te enteras de nada. Que yo no puedo vivir sin ti. Que prefiero estar muerta. Has tenido tus crisis. Tuviste tus problemas con el alcohol, pero ahora con las pastillas estás mucho mejor, es cierto. Pero, por seguridad, quiero que me den la custodia de Cristina. Primero me llamas loca y borracha. ¿Y ahora te quieres llevar a mi niña? Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Mi hija salió de aquí y ni tú ni nadie me la va a robar. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Mari Carmen, me gustaría preguntarte a ti, tú como presidenta de una asociación que todos los días tratas en miles de casos similares a este, en el que pues, muchas familias están en estas situaciones, ¿es normal, son normales estos chantajes emocionales en los que una parte de la pareja se quiere separar y amenaza al otro con pues, hacerle la vida imposible, definitivamente? No es que sea normal, es que esto se está dando casi a diario. Entonces, nosotros muchas veces nos preguntamos por qué está aumentando la violencia. La violencia está aumentando porque estamos sometiendo al hombre a una serie de presiones tan brutales que la mujer en este momento se permite la licencia de estarle amenazando constantemente: si haces esto te voy a denunciar por violencia de género. Eso estamos acorralando a los hombres de tal manera que hay hombres que ya en un punto determinado de la vida dicen: bueno, yo me voy porque me suicido y ya no puedo más, pero tú te vienes conmigo. Mira, yo siempre he dicho, por experiencia propia, que todos, absolutamente todos, podemos ser maltratadores en potencia en un momento determinado y todos podemos llegar a matar, porque yo me he visto en esa situación. Entonces, a mí cuando me dicen qué barbaridad, pero qué horror, fíjate lo que ha pasado, la han matado, luego se ha matado él, es un cobarde. No, esas cosas hay que vivirlas y yo las entiendo porque las he vivido y porque las estoy viendo en la asociación. Y muchas veces la gente no se mata por cobardía, se mata porque no pueden más, porque tienes un dolor del alma insoportable, el cual no te permite seguir adelante. Yo muchísimas veces he mirado los tubos de pastillas, muchísimas veces he mirado 9 pisos abajo, porque no lo podía soportar. Tú has sido maltratada hasta en 3 ocasiones, en 3 matrimonios, sí, en 3 matrimonios distintos. Sí. Tú me explicabas, Mari Carmen, antes de este programa que al final pues, los maltratadores obviamente son maltratadores, sí, pero que la maltratada también al final pues, suele ser reiterativo. El problema viene de atrás, de un problema de inseguridad, de un problema... Explícanos esto porque sí, a lo mejor mira, no el problema yo lo estoy viendo en la asociación, llevamos más de 1.800 familias y sí te digo que más del 80% de las personas que tratamos, por eso yo soy una gran defensora de la ley intrafamiliar, todos vienen tocados por la infancia y te cogen o el rol de víctima o el rol de maltratador, pero todos tienen una problemática en la infancia, carencias afectivas, problemática de los padres con violencia, no han vivido suficiente tiempo con sus padres, familias desestructuradas. Y esto se encuentra indistintamente tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Exactamente claro, igual, claro. Exactamente igual, las conductas son las mismas. Entonces ya te digo que cada uno coge un rol, cada uno se queda con un rol, pero ¿qué ocurre? Yo siempre he dicho
dicho que para cortar esto, lo que teníamos que hacer, que es lo que Despertar sin Violencia lleva haciendo 9 años, es que cuando tú coges, si viene una mujer maltratada, hay que tratarlos a todos, porque tú no me puedes coger a una mujer, ayudar a la mujer, dejar a los niños sin ayudar, intentar ayudarle a él, porque él también viene con problemas. Los dos tienen problemas. Y cuando hablan de la autoestima, es importantísimo decir que eso de que una mujer pierde la autoestima cuando se casa por un hombre, no es así. Muchísimas mujeres de este país y de hace unos años hemos perdido la autoestima con nuestros padres. Porque a mí, la mujer que me destrozó la vida y la que más me maltrató fue mi madre. Cuando yo me casé, yo esa autoestima ya no la tenía. Y como mi caso, tengo montones de mujeres en la asociación que están en el mismo caso que yo. Y cuando les hablas de la infancia y empiezan a recordar, me dicen, ¿qué razón tienes? Yo eso no lo había pensado, tienes toda la razón. Y es así. Tomás, como director de la película de Culpables, hemos visto un extracto. ¿Te basaste en varios casos reales para esta película? ¿Lo hiciste basándote en un caso en concreto? ¿Recopilaste muchos testimonios y al final todos coincidían en lo mismo, en este chantaje emocional que se suele dar antes de interponer la denuncia por malos tratos? Pues la verdad es que, Beatriz, bueno, en primer lugar quiero agradecer que Intereconomía esté haciendo este programa. Muchas gracias. Que estéis dando la voz pues, a cientos de ciudadanos españoles, hombres, mujeres, abuelos, jóvenes que están sufriendo las consecuencias del mal uso, ¿no? Del mal uso de la ley de violencia de género y que encima pues no encuentran posibilidades ni cauces de poder explicar lo que les pasa porque los medios de comunicación pues no quieren que este tema se toque. Entonces, se silencia. Se silencia completamente, es una cosa incomprensible, ¿no? Se silencia porque además la ley, la Constitución y las leyes que tenemos reconocen que existe la violencia doméstica y que además hay que también luchar contra ella y además existen medios para que se luche, medios económicos para que se luche contra la violencia doméstica, pero no interesa que se hable de estos temas. Entonces, desde aquí también saludar a todos estos afectados que hay en España y en otros muchos más países de nuestro planeta, ¿no? Entonces, decirte que sí, yo voy a decir la verdad, yo vivía un poco al margen de toda esta problemática hace 2 años atrás. De pronto conocí a una persona, a un padre que había estado en la cárcel y que luego en el juicio se había demostrado que la denuncia que le había puesto su expareja era falsa. Entonces me pareció, como caso único, como guionista, un tema muy interesante para llevar al cine, ¿no? Como denuncia social. ¿En qué ha fallado la justicia española para que un hombre vaya a la cárcel y luego se descubra que la denuncia era falsa? Entonces me acerqué a este hombre, empecé a conocer su caso, pero este hombre me puso en contacto con más familias, con más hombres, y me di cuenta que no era un caso, que eran más casos los que estaba pasando en nuestra sociedad. Y entonces tuve claro que esta era la historia que yo quería contar en mi película. Lógicamente no tuve ninguna ayuda, ninguna subvención. Eso te quería preguntar, ¿qué acogida tuvo esta película? ¿Tuviste algún tipo, recibiste algún tipo de ayuda estatal, algún tipo de subvención? Fuera de España la acogida es impresionante. O sea, hace poco nos han dado un premio en Londres a la mejor película extranjera, siempre en festivales de cine independiente, porque con los recursos que teníamos, que eran cero, pues hemos hecho una película modesta, pero con mucha ilusión y todo el equipo con ganas de contar lo que está pasando y que se está silenciando, ¿no? Entonces, fuera de España, pues hemos estado en festivales en México, en Uruguay, hemos estado en Estados Unidos, en Los Ángeles, el premio que nos hemos llevado en Londres. Aquí en España hemos estado en el Festival Iberoamericano de Huelva, que es un festival que tiene también mucha tradición. En Orense, que llevan 39 años haciendo un festival de cine de autor, pues fuimos la tercera película más votada por el público. Hemos estado en León, hemos estado, bueno, la verdad es que en La Rioja, en Logroño. Buena acogida sobre todo fuera, ¿no? Pero pocas ayudas. En España, lo que es pero dentro. bueno, los poquitos festivales que ha estado en España, pues la verdad es que la gente le ha gustado el tema, porque el tema, la verdad es que la gente le llega, lo entienden, es una película dura, muy dura, pero la gente lo comprende y luego crea debate, y la verdad que la reacción de la gente, dicen más ciudadanos de lo que nosotros nos creemos, que conocen casos de que está pasando esto. Yo soy de la opinión que si hiciéramos un referéndum
a pesar de que los políticos dicen que la ley de violencia de género se aprobó en el Congreso y la votaron todos los partidos políticos, muy bien, claro, igual que los partidos políticos votan de que sigan siendo aforados, que seguro que si hiciéramos un referéndum para quitar el aforamiento saldría que no, pero ellos votan sus leyes y las votan ellos. Yo estoy seguro que si hiciéramos un referéndum explicándole a la gente lo que es la ley, explicándole a la gente el contenido de la ley, porque no conocen el contenido de la ley, y muchas mujeres que no conocen, si supieran el contenido, votarían en contra de esta ley. Bueno, pues ahí queda esa propuesta de Tomás Aceituno. Vamos a volver al tema porque han salido muchísimas cosas. Por un lado, pues por qué se silencian esos casos de malos tratos, de discriminación al hombre por esta ley. Y también me gustaría retomar ese argumento que hablábamos antes de la publicidad, y es dónde está el límite que marca que ha habido malos tratos. Un insulto es malos tratos, un piropo es malos tratos, un comentario soez es malos tratos. ¿Qué es malos tratos ahora mismo? Porque claro, no queda claro. Todo. O sea, si ponemos el listón del maltrato a la altura del techo de este estudio, por ahí entra todo. O sea, una señora que se considera, que se declara maltratada por el hecho de que psicológicamente se siente fatal porque el padre viene a recoger a los hijos cuando le corresponde conforme una sentencia. Me siento maltratada porque los niños son míos, como ha salido ahí. Pues simplemente eso ya puede dar lugar a una denuncia y a una detención. O sea, lo que tenía que delimitarse es el maltrato cuando existe una situación de discriminación, desigualdad y relación de poder del hombre sobre la mujer. Pero como aquí se entiende que es todo, que el hombre siempre es superior a la mujer en la relación de pareja, ese es el problema, que entra todo. Rocío Monasterio, querías hablar y todavía no has tomado la palabra. Yo a lo que iría es lo siguiente. Bueno, mi aproximación a este tema no es de afectada, ni es de magistrado, ni de abogado, soy simplemente un arquitecto que entra en política y que se estudia el tema con la empatía de quien quiere mejorar la sociedad, la preocupación por la violencia y la distancia de quien estudia todas las asociaciones y todas las personas que intervienen, intenta ver por qué está fallando el sistema, ¿no? Entonces, la conclusión que llego es: la ley es un fracaso brutal porque no consigue proteger a la mujer. Y además tiene efectos secundarios gravísimos. Y lo que además compruebo es que no se permite a nadie que discrepe de la ley entrar a colaborar a mejorarla. ¿Por qué? Porque no se deja entrar a nadie que cuestione la raíz de la ley, que es la ideología de género, y en eso todos los partidos políticos, en este caso menos Vox, están de acuerdo y no permiten que nadie cuestione. Y si alguien discrepa, magistrado, abogada, político, periodista, escritor, es automáticamente sancionado o excluido o arrinconado. ¿Por qué? Porque no se quiere poner represaliado, no se quiere poner en cuestión el origen de la ley, que es la ideología de género. ¿Y la ideología de género a dónde nos lleva? Nos quieren llevar a todos a pensar que el hombre, por el hecho de ser varón, es un maltratador y la mujer, por el hecho de ser mujer, es una víctima. Pero esto es un precepto brutalmente machista. ¿Cómo lo pueden defender las feministas radicales? Lo grave del asunto es que cuando te acercas a todas las asociaciones, te acercas a las instituciones, te acercas a los políticos, te das cuenta que no tienen un interés real en acabar con la violencia. Parece que buscan otros intereses. Porque si de verdad estuviéramos interesados y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la preocupación con acabar con la violencia, porque es gravísimo. Es que además 2017 tenemos 17 mujeres asesinadas. O sea, es que hemos dedicado miles de recursos públicos y hemos conseguido hemos tenido un efecto desastroso. Entonces, no creemos que merece la pena reunirnos y decir, oiga, que esto es un fracaso brutal, ¿no? Entonces, yo veo que no se quiere hacer ese cuestionamiento y eso me hace dudar de cuál es el objetivo de la ley, ¿no? Y entonces, efectivamente, al varón automáticamente se le acusa de maltratador y además se está educando a nuestros niños en los colegios en esa concepción. Rocío, pero mucha gente que nos esté viendo podría estar preguntándose, bueno, pero ¿qué interés puede tener una mujer en denunciar falsamente a su expareja? ¿Qué interés puede tener una mujer? Hombre, inmediatamente que esta mujer denuncia, primero tiene 426 euros
Automáticamente. Automáticamente en cuanto tiene la orden de alejamiento de prestación social. Se queda con la casa, se queda con los hijos, hasta que después de que tiene el primer juicio rápido, después cuando va al juicio por lo penal, que pasa ahora mismo, ya tenemos en Málaga 1 año y medio, este señor mientras tanto se queda con el cartel de maltratador y ella está viviendo, y muchas están metiendo a sus amigos hasta en la propia casa donde ese hombre ha tenido que salir. Entonces, hombre, les estamos dando muchísimas ventajas a la universidad. Y sobre todo evitas que el padre consiga la custodia compartida de los niños. Es decir, en el momento en que una mujer es declarada maltratada, automáticamente... En el momento en el que ponga una denuncia, independientemente de que el hombre después sea condenado o no, este padre ya no puede solicitar la custodia compartida. Sí. Es decir, para que nos quede claro a todos los espectadores y a mí también, una vez que la mujer interpone una denuncia, ¿cuáles son los pasos que toma la justicia? ¿Se decreta inmediatamente una orden de alejamiento? ¿Se le ingresa en prisión preventiva? ¿Cómo funciona? Bueno, la puede haber mediada. De momento, muchas veces la denuncia va aparejada a la detención. La detención es una medida coercitiva muy tasada y que tiene que, como restricción del derecho fundamental, que es a la libertad, pues tiene que ser cuando haya una situación de riesgo y cuando haya una situación que realmente comporte un peligro para la mujer que denuncia. Que no digo que muchas veces puede ser necesario, pero sin generalizar. Y aquí se está generalizando, ¿por qué? Porque ¿quién se protege con todo esto? La policía, el juez, el fiscal. No vaya a ser que pase algo. Se curan en salud. Se curan en salud. Y entonces detenciones, muchas personas, detenciones que son los viernes para que la declaración se pasen 48 horas en un calabozo. Ya viene blandito de cara a un juicio de conformidad, a lo mejor el lunes. Confórmate porque si no te puede caer más. Entonces, realmente, después eso que lleva medidas civiles, unas medidas civiles inmediatamente sin tener conocimiento de nada, porque de la situación familiar un juez no puede tomar contacto en cuestión de 20 minutos. Pero de todo esto que me estáis contando, al final, bueno, porque vosotros lo sabéis como profesionales, pero una mujer que haya sido falsamente maltratada necesitará asesoramiento, porque esto que decís, bueno, pues se denuncia el viernes para que venga más blandito ya a declarar, y entonces, ¿esto quién asesora? La Delegación de Igualdad. Las delegaciones de igualdad... O sea, un organismo público, Mari Carmen, estás diciendo, un organismo público, asuntos sociales... Totalmente. Mira, en la Delegación de Todo Igualdad... bajo subvención, y te lo digo porque yo he pasado por la Delegación de Igualdad, entras, te atiende una funcionaria que ni siquiera te pregunta lo que necesitas, simplemente, ¿has denunciado? Sí. Aporta la denuncia. ¿Has tenido el juicio rápido? Sí. Toma, te dan un certificado de que eres víctima de violencia de género y te dicen inmediatamente que vayas a cobrar los 426 euros. Es decir, me estáis diciendo que una mujer que quiera denunciar a su marido, a su exmarido, a su expareja, a su novio, de momento, hasta que no haya cambio en la ley, que nos lo contaba también antes, ahora lo abordaremos con el nuevo pacto, tiene que existir algún tipo de vínculo de relación sentimental o familiar. Las abogadas, asociaciones de abogadas, organismos públicos que se financian con dinero público recomiendan que denuncien falsamente. Esto está ocurriendo en España ahora mismo en el siglo XXI. Es la simbiosis del fraude. Hay un decreto de septiembre de 2005 que pasa desapercibido, que las ayudas y las subvenciones que se dan a esos organismos, a esas instituciones, a esas asociaciones, el 66% de las subvenciones millonarias, muchas que vienen de fondos europeos, las reciben por el número de denuncias que se presentan. Por el número de denuncias, el 66%. Este es un punto muy importante. ¿Cuánto dinero ha recibido nuestro país desde 2007? ¿no? Creo que empezamos a recibir ayudas. ¿Cuánto dinero hemos recibido? ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Y cómo se reparte ese dinero? O sea, lo que primero que tenemos que entender es que Europa da subvenciones a todos los países para promocionar lo que llaman igualdad de género, ¿no? Entonces, España ha recibido más o menos 20 y pico mil millones de euros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final se riega un montón de subvenciones que tienen un incentivo, puesto que cobran por casos tramitados, a tener más casos. Con lo cual son los primeros interesados en que haya más denuncias y se tramiten más. Y entonces lo que estamos es retrayendo recursos para la mujer que de verdad lo necesita y lo estamos dedicando a cosas que no están teniendo el efecto deseado. Lo estamos dedicando a campañas
que no es en beneficio de las mujeres realmente maltratadas, que es lo que queremos los que estamos aquí. Y que es muy importante los decir, hombres porque todo esto al final maltratados a quien también. más, Por cierto, que hay que hablar perjudicas de a las los mujeres niños y las realmente niñas maltratadas. las mujeres y los hombres maltratados, porque también hay hombres maltratados en el ámbito familiar, ¿eh? Y hay abuelas y hay abuelos. Y parejas del mismo sexo. Entonces, también. esto hay que hablarlo. Entonces, en vez de tener recursos para las víctimas de violencia en el ámbito familiar o doméstico, que lo quieren llamar ahora, resulta que estamos dedicando recursos a hacer campañas que no se sabe cuál es, o sí se sabe cuál es su fracaso, en lo que consiguen, porque lo que hemos visto es que no hemos mejorado, es más, la violencia entre los jóvenes está aumentando. Entonces, teniendo la evidencia de que es un fracaso la ley, lo que no se entiende es por qué no se sientan a cambiar los parámetros base de esa ley. ¿Qué intereses hay? Entonces, lo que concluyes es que al final todo el mundo que está trabajando en el ámbito de las ministerio, en el ámbito de las asociaciones que reciben subvenciones, etcétera, etcétera, no está trabajando realmente en beneficio de las víctimas de la violencia. Están trabajando para otros intereses, porque si no, no se explica, ¿no? Luego, las estadísticas se cuentan de una manera, están falseadas. Yo cuando me he acercado a estudiarme las estadísticas del Observatorio de la Mujer, lo que veo es que se cuentan de una manera que dan lugar a error. En un telediario te dicen, si hay 1.200.000 de denuncias tramitadas desde que comienza la ley, no te dicen el total de las denuncias, ese 1.200.000, y te dicen cuántas denuncias dan lugar a una sentencia condenatoria, y de ahí no te dicen cuántas son falsas. No han llegado a ningún sitio, claro. Son sobreseídos, han archivado. Sobreseída, no tramitadas. Entonces, te dan un dato falso, te dicen el 0, no sé qué, son falsas. No es verdad. Antes de hablar de las estadísticas de las denuncias falsas, me gustaría hablar antes de las denuncias falsas. Porque mucha gente se estará preguntando cómo es posible que haya muchísimas mujeres que están denunciando falsamente a sus parejas. ¿Les ocurre algo a estas personas, a estas mujeres, por denunciar en falso? ¿Qué contempla la ley para castigar este comportamiento que al final está perjudicando a muchísima gente? Yo quería comentar sobre este punto, sobre los datos que hay, los datos que se conocen. Pues resulta que en el mal uso de esta ley, una mayoría, un tanto por ciento grandísimo de las denuncias se producen en un proceso de divorcio. O sea, no es una mujer que está... ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? Bueno, muy alto. A mí me han llegado datos, pero no sé si 80%. Los compañeros tienen datos, pero o sea, mucho más del 50% de las denuncias que se ponen actualmente en España se ponen en un proceso de divorcio. O sea, yo voy a hablar de, por ejemplo, de dos amigos míos, porque tal como está el tema ahora mismo en España, como sigamos en esta proporción de hombres que están siendo denunciados y considerados como maltratadores sin nada, por denuncias falsas, va a llegar un momento que prácticamente la totalidad de los varones de España van a tener ya un papelito que va a decir que somos maltratadores. Porque eso no dice la ideología de género. En 2 años, desde que yo conozco esto, están cayendo hombres en este mal uso de la ley, que es tremendo. Entonces yo te comento, un matrimonio, yo, amigos míos los dos, que tienen una vida normal y feliz y estupenda, se casan, están enamorados, se casan, llega un momento que empiezan a surgir conflictos, tienen una niña y se quieren separar. Entonces la mujer dice, vale, pues la niña es mía y yo me voy y me marcho y me la llevo a otro sitio. El hombre, lógicamente, es padre, ¿no? Y quiere estar con la tiene niña. Los mismos derechos que la madre para criar a su hija y entonces automáticamente aparece la denuncia falsa, ¿vale? Y la denuncia falsa tiene una serie de niveles o apartados, desde la denuncia falsa por una agresión psicológica a la más terrible de todas, que es cuando le ponen al padre una denuncia por haber agredido sexualmente a su hijo o a su hija. Que en este caso yo tengo un amigo que conozco muchísimo, que desde aquí quiero saludar, que es Marcos de Barcelona, y ha vivido esa situación de que su expareja le ponga una denuncia por agredir sexualmente a su hija. Lógicamente, cuando llegó la denuncia, el protocolo de la Seguridad Social, de los médicos, se puso en funcionamiento, llevaron a la niña al hospital, la niña llevaba unos moratones. Me gustaría, tenemos el parte médico, a ver si lo podemos recuperar, el documento en el que se ve pues ese parte médico de lo que está contando Tomás. La niña llevaba unos moratones en las piernas y cuando las enfermeras con unas toallitas tienen que empezar a limpiar un poco esas zonas del cuerpo, se dieron cuenta que se diluía
esos moratones se diluían Es con decir, la esponjita, era maquillaje. La madre de la niña había denunciado al padre de haber abusado sexualmente de su hija y en realidad se lo habían maquillado. Exactamente. Y para cuando simularlo. estos profesionales, que son profesionales, pero a veces se dejan llevar por el tema, pues lo taparon todo y aquí no ha pasado nada. Lo peor de esto, yo conozco el caso, porque yo llevo parte de ese caso, lo peor de esto es que cuando se tuvo conocimiento de esta información médica, se puso en conocimiento del organismo en Cataluña que funciona como defensor del menor, es de Gaia. La contestación fue escalofriante, es que eso ya pasó. ¿Y a esta señora qué le ha pasado? Nada. No le ha pasado nada. Me gustaría ver más Nada. casos, porque también... Pero si hubiera sido, este hombre estaría en la cárcel. Si hubiera sido al revés, como mínimo, este señor no hubiera vuelto a ver a su hija. Pero a esta señora no le ha pasado nada. Bueno, hay más casos, son poquísimos los casos que se publican en prensa, pero algunos hemos conseguido rescatar buscando muchísimo. La mentirosa del pegamento. Bueno, esta señora denunció a su expareja de haberle puesto pegamento en la vagina y se consiguió demostrar que esta denuncia era falsa. ¿Qué le ha pasado? Se consiguió demostrar por suerte, porque gracias de milagro, ¿no? Un policía, guardia civil, siguió, porque el tema ya se iba a archivar. Ahí está, que él era un maltratador, pero un guardia civil no lo tenía claro y siguió investigando y entonces descubrieron y vieron los vídeos de que esta señora había estado comprando los objetos que habían sido utilizados, como el pegamento, la cuerda, y entonces ya se descubrió todo. Pero a mí me sorprende una cosa que es tremenda, tremenda. O sea, resulta que este caso tuvo que salir en la televisión a la fuerza, si no, no hubiera salido, porque esta señora, la exmujer, había estado saliendo por la tele diciendo que mi marido es un maltratador, que no sé qué, que me va a asesinar. La abogada también había estado saliendo por el televisor. Hay que cambiar la ley, no sé, bueno, hay que, endurecer la ley, vale. Y resulta que cuando se descubre que todo es falso, ¿sí?, a la televisión va la abogada de la señora esta. Habla la abogada, pero ninguna televisión ha llevado a ese hombre que habían denunciado falsamente. ¿Cómo es posible que ninguna televisión haya querido hablar con ese hombre? Y nos tenemos que ir a publicidad un momento, pero me gustaría saber qué le ha pasado a esta señora. Tampoco le ha pasado nada, ni siquiera una multa. No, pero déjame que termine, Beatriz. Y se dice que cuando se pone una denuncia falsa, las víctimas son las mujeres maltratadas de verdad. No, cuando se pone una denuncia falsa, la víctima es el hombre al que se la han puesto y la familia de ese hombre, que tiene madre, que tiene hermanas, que tiene mucha más familia. Entonces, las víctimas son ese hombre y ese hombre no se les llama, ni se les pregunta, ni se les dice, porque hay hombres, y que yo conozco, que cuando le ponen una denuncia de este tipo, por la cabeza se le pasa continuamente suicidarse. Y algunos lo hacen, ¿eh? Yo entiendo Eso es terrible. que estoy insistiendo muchísimo en este tema, pero ¿cómo se castigan las denuncias falsas en nuestro país? Porque ninguno me respondéis. No se castigan de No nada. hay ninguna mujer en prisión en la actualidad. No hay ninguna mujer en prisión en actualidad. Es decir, no que se haya castigan. sido condenada por denuncia Bueno, falsa. iba a entrar Como alguna, máximo, pero la han indultado. La han indultado por reiteración, indulta, por como mucho reiteración. una multa. O sea, si falla la ley y si falla algún juez que no está suficientemente adoctrinado, siempre nos queda el indulto. O sea, que no ha ido ninguna. O sea, cuando por reiteración puedes entrar en prisión, a una señora de Sevilla la han indultado 3 veces. El caso de María Salmerón, creo, a ver María si lo Salmerón. podemos ver. Esta señora ha sido indultada No da lo mismo. por la Junta de Andalucía. Es impunidad total. O sea, a una persona tú le puedes destrozar la vida. Cuarto indulto para María Salmerón, la maltratada, dicen aquí, que incumplió el régimen de visitas. Pero es una señora que denunció a su marido 20 veces. Y en una ocasión, por un tema que él no pudo demostrar su inocencia, que yo no voy a entrar en más historias sobre esa cuestión, que tampoco se va a justificar, porque como no conozco el tema, pero que es que hay 4 denuncias o 5 denuncias por incumplimiento, además de que esta señora todo venía porque no quería que su hija tuviera padre. Entonces, por desobediencia. Pero denuncia a Antonio, a la segunda esposa, ha denunciado a los abogados, ha denunciado al punto de encuentro, o sea, ya por poner denuncias. Y no le ha pasado nada, encima va de heroína. Nos tenemos que ir a publicidad, ahora seguimos contándoles muchísimos ejemplos y abordando muchísimas aristas de este tema que da muchísimo de sí. Ahora volvemos, gracias. Pues ya estamos de vuelta. Antes de la publicidad hablábamos de un caso, el de María Salmerón, que había sido indultada hasta en 4 ocasiones, condenada por no cumplir el régimen de visitas con su pareja, lo que había decidido un juez.
Y es que además hay novedades, bueno, desde 2015 en este campo, porque la ley ha sido modificada. Precisamente el incumplimiento que más cometían las mujeres y por el que eran denunciadas la mayoría de las mujeres. Bueno, pues esto pasó de ser una infracción penal, no sé si estoy utilizando los términos correctos, a una infracción civil. ¿Esto qué significa, qué cambia, a quién favorece, para que lo entienda todo el mundo, Giovanna? Vale, mira, para empezar quiero decir que este cambio en el Código Penal no es aceptado por la mayor parte de los abogados de familia. ¿Vale? ¿Qué implica este cambio? Hasta el cambio del 1 de julio del 2015, cuando un padre no podía recoger a sus hijos porque su madre lo impedía, tenía la opción de denunciar penalmente. ¿Cuál era la ventaja? Que denunciar penalmente supone menos coste económico y mucha mayor rapidez y agilidad en el procedimiento. ¿Qué pasó? Que como la mayor parte de las personas que incumplen el régimen de visitas son las mujeres, para sorpresa de todos se despenalizó. Ahora, cuando un padre no puede ver a sus hijos porque su madre lo impide, hay que ir a un procedimiento civil mucho más costoso, mucho más lento y que además, normalmente, para que tenga efecto, hay que repetirlo varias veces. Es muy difícil que se condene a una mujer en el ámbito civil por una sola demanda de ejecución. Es decir, que ahora las mujeres tienen totalmente el poder, porque si tienen la custodia y los padres quieren ver a sus hijos incluso cada 2 semanas, tampoco las pueden denunciar. En estos momentos los niños están en manos de sus madres. Bueno, el tema de los niños es otro de los grandes pues, daños colaterales, podríamos decir, de toda esta problemática de la que estamos hablando. Y de hecho nos gustaría recuperar también otro fragmento de la película Culpables, en la que se ve cómo hay muchas madres, también padres, imagino, en este caso la película refleja el caso de una madre que manipula a los niños. Vamos a verlo. Nunca te ha querido porque cuando yo me quedé embarazada de ti, él no quería que tú nacieras. ¿Y sabes lo que hizo cuando tú eras muy pequeñita? Intentó matarnos atropellándonos con el coche. Eso hizo. Mami, tú nunca me vas a abandonar, ¿verdad? Claro que no, cariño. Yo siempre voy a estar contigo. Siempre, siempre, siempre estaremos juntitas. Y yo no te voy a pegar como hacía tu papá. Mami, a mi papi nunca me ha pegado. ¿Por qué mientes, Cristina? Si sabes que es verdad. ¿Qué pasa? ¿Que ya no me quiere? ¿Quieres que yo siga sufriendo? ¡Me haces daño! ¡Me haces daño! ¡Que te calles! Anda, entra. Mami, ya me acuerdo. Papi me pegaba. No te preocupes, cariño, si no va a venir. Tú no le interesas para nada. Seguramente estará con alguna putita por ahí. No tienes que sentir vergüenza. Yo sé que tú no querías hacerlo. Él te obligaba. Yo sé que papá tocaba partes de tu cuerpo que tú no querías. Y sé que ahora te sientes mal. Pero no te preocupes porque te aseguro y te prometo que no va a volver a pasar. Ojalá te mueras. Bueno, esto es solo una película, pero vosotros, todos, como expertos que veis casos de estos todos los días, ¿esto es tan habitual y ocurre así como lo refleja la película? Sí. Lamentablemente sí.
Y esto, imagino, o por lo menos es la idea, no sé, creo que tenemos todos en la cabeza, cuando se da un proceso de divorcio, cuando se dirime la custodia, los niños se someten, ¿no?, a exámenes psicológicos con equipos expertos. Los psicólogos no se dan cuenta de esa manipulación. Verás, perdona, te voy a comentar una cosa que ha sido un caso extremo en la asociación. Una menor con abusos sexuales, me la traen con 3 años. Según la madre, los abusos sexuales se venían haciendo, los tocamientos, desde que la niña tenía 1 año y medio. Y resulta que yo solicito inmediatamente, que tenemos un gabinete experto en Málaga, que lo pides a través del juzgado y que son buenísimos. Entonces nos echan para atrás a la niña y nos dicen que hace 1 año y medio que ha ocurrido esto y que entonces la niña puede estar viciada y que no nos la cogen. Yo hablo con el ginecólogo que ha visto a la niña, el pediatra que ha visto a la niña, porque no eran de la asociación, venían de fuera. Todos estaban absolutamente convencidos de que esa niña había tenido abusos sexuales. Pero a mí no me encajaba, porque yo sí los he tenido. Entonces había algo en la niña que me decía que algo estaba pasando. Después de 3 años de meter abogados de la asociación, detectives, de todo, vimos que eso no iba a ninguna parte, o sea que no, o sea que aquí había algo que no estaba bien. La madre lloraba amargamente, la llevábamos a la niña al punto de encuentro, la niña pateaba en el punto de encuentro, se tiraba a su padre, le arañaba, se arañaba a ella, se autolesionaba a ella. Y ya decidí que la ponía delante del juez y el fiscal. Con 6 años, esa niña fue delante del juez y el fiscal. La noche antes de ir, yo tuve una conversación de 2 horas con esa niña a solas. La niña se echó a llorar, me abrazó y le dije, mira, quiero que sepas una cosa, tienes que decir la verdad porque no vas a volver a ver a papá, nunca. Entonces, pero tienes que decir la verdad de lo que ha pasado. Entonces la niña se me desmoronó, me dijo que papá lo único que había hecho había sido darle la cremita cuando le cambiaba los pañales, que realmente la abuela y la tía estaban delante siempre que ocurría esto. Y entonces yo le dije, pues esto mañana lo tienes que contar. ¿Y por qué has hecho esto? Y me dijo, porque mamá me decía que papá me tocaba y ella me abría las piernas y me decía, es que papá te toca. Y cuando yo me iba con papá, mamá lloraba muchísimo y me hacía sentir culpable. Eso con 6 años y la tuvimos que poner delante del juez y el fiscal. Y esa señora no ha tenido ni la más mínima condena. Ni la más mínima consecuencia. Ninguna, en absoluto. Y la niña ha seguido viviendo con la madre. Eso te quería preguntar. ¿Y la custodia quién la tiene? ¿La sigue teniendo esta madre? Y esto lo ha decidido un juez. Porque entonces, de esto te estoy hablando hace 4 años y entonces no se daban tanto las custodias compartidas y la custodia a la madre. Y eso, de esos casos te podría contar montones. Giovanna, también querías hablar. Uno de los principales problemas es que la mayor parte de los equipos psicosociales que hacen estas valoraciones son dependientes de servicios dedicados a la mujer. Eso por un lado. Y lo peor es que a los menores acuden de las manos de sus madres, que son las que tienen las custodias, a esos equipos psicosociales. Yo me he encontrado con niños obligados a mentir, amenazados para mentir. O sea, hay una niña, ¿con qué? El último caso que yo he tenido de estos, acusaban al padre y le pedían 15 años de prisión por intento de homicidio. A la niña se le pidió por parte de la madre que dijese que había intentado matar a su madre. Fue a un equipo psicosocial penal de la Audiencia Provincial de Barcelona y lo dijo tal cual. Lo dijo tal cual. Meses después reconoció porque se vio forzada a ello, que su madre le había ofrecido primero llevársela a Londres. Después le coaccionó diciendo, si tú no dices que papá intentó matarme, acabarás en manos de tus abuelos, te irás a la otra punta de España, no volverás a tu colegio, no volverás a ver a tus amigas y no me volverás a ver a mí jamás. Tienes que decirlo. Evidentemente, la niña con 9 años lo dijo y hubiera dicho cualquier cosa. Y el padre no tiene ninguna herramienta, o sea, la ley no contempla la posibilidad de que los padres puedan pedir un informe psicológico, psiquiátrico independiente que no sea el que... Independiente y no lo tienen en cuenta.
Claro, porque ahí está el del organismo oficial. Claro. Aquí viene el organismo del régimen, Sí. que es el que ya te tiene... Que no ya- se ya pueden vas- impugnar, además. No se pueden impugnar porque, y además es otro problema, muchas veces que no están ni colegiados, ni se les Nunca. pueden pedir responsabilidades. No necesitan estar colegiados. Pero que lo que peor de todo, lo peor es que son que ya parten de un planteamiento ideológico, que el hombre, por el hecho de ser hombre, es un malo, es un maltratador, es un mal padre. Y muchas veces esos planteamientos ideológicos al final inciden en que esta manipulación de la infancia, porque esto es una forma de manipular a los niños para que odien al otro progenitor, y no solamente al otro progenitor, sino a toda la familia. Y también hay hombres que emplean esta estrategia. Y esto También no, contra también las hay hombres, madres. hay que decirlo, También lo hacen hay las hombres que mujeres, lo emplean esta hacen los estrategia que me he hombres. encontrado. ¿Esto cómo se llama? Y Esto se llama alienación parental, pero llamémosle como le queramos llamar, manipulación. De la Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas lo considera una de las formas de maltrato, de peor maltrato que puede sufrir un niño. Y eso en de España maltrato no está emocional. penado de no es ninguna que está manera. penado, es que el Consejo, que tiene que garantizar la independencia de los jueces, ha emitido informes y directivas e instrucciones, como el ojo de Mordor, como yo le digo, o sea, que están ahí para controlar que los jueces no se salen de la ideología y de los planteamientos que se les marcan de esas directrices, les dicen que no puede aplicarse esa teoría porque eso es un invento de los maltratadores. Porque lo que cuente esa niña después en un juzgado es la verdad. Es la verdad. Y no se puede salir de ese argumento. Mira, tuve un caso como juez dantesco. Un niño, porque claro, un juez cuando tiene un planteamiento de un juicio, lo que no puede ser de una preconvicción, porque entonces estás prevaricando. Si yo creo que un señor es culpable y yo ya estoy prejuzgando sin necesidad de prueba, yo prevarico. Bueno, pues este niño venía diciendo que no quería ver a su papá. Y después de una hora de discurso con ese niño chiquitito, dice, mire, ya el niño ya agobiado, mi padre está malo que me quemaba con cigarrillos. Entonces yo cambié mi opinión. Digo, a ver, si es que el padre realmente es un maltratador y el niño y lo que dice la madre es verdad, porque yo me puedo equivocar. Y entonces digo, yo ahora mismo, yo salgo de aquí, acuerdo a la detención de este señor. Niño, enséñame las marcas que te quemaba tu padre con cigarrillos. Eran lunares, Beatriz. El niño estaba convencido, porque se lo había dicho su madre, que todas esas marcas que tenía de quemaduras de cigarrillos eran lunares. Y una señora que me contaron que ocurrió en Algeciras, que decía que su hijo le daba cocaína a su padre y aportó la orina. Aportó la orina. Bueno, pues esta señora decía que en el análisis que había salido que había cocaína. Y digo, bueno, pues entonces, ¿qué quieres? Evidentemente, esto es grave. No, que no era... la cocaína la habían hecho y la habían removido con una cucharilla, salió eso en el análisis. ¿Le quitaron la custodia a ese niño, a esa mujer? No. ¿Le quité yo la custodia a esa señora de la alienación? Sí. Yo estoy fuera de la carrera judicial, Beatriz. Rocío, querías pero hablar. Lo que estamos, o sea, yo creo que todo el mundo que ha visto ese vídeo y a ese niño se nos ha partido el alma, y más a los que somos padres, ¿no? Y eso existe. Y eso existe a veces por parte de las madres y a veces por parte de los padres. Y si todos los que estamos aquí y todos los que están interesados, lo mejor para el menor, que yo creo que somos todos, de verdad pensamos en ellos, yo creo que todo el mundo deberíamos estar de acuerdo en que no puede ser que se utilice la ley de violencia de género de forma instrumental para conseguir la custodia compartida. Y si todos estamos de acuerdo que la custodia compartida por defecto se dé a la mujer está ocasionando un problema, lo lógico sería decir que la custodia tiene que ser por defecto, o sea, se tiene que decir que puede ser del padre o de la madre, que hay que estudiar cada caso, que no por defecto tiene que ser siempre la madre, ¿no? Entonces, como primera medida estaría bien decir, oiga, la custodia, defendemos la custodia compartida, defendemos que un juez con una figura de un mediador se ponga delante de ese padre y esa madre y estudie cada caso y haga un traje a medida en función de cada niño y diga, como a mí lo que me interesa es proteger a esta menor y lo mejor para el menor, vamos a ver qué situación tiene este niño, qué situación tiene su padre, qué situación tiene su madre y qué sistema podemos crear para conseguir que este niño esté lo mejor posible. Eso no se hace ahora. Ahora se da en la mayoría de los casos a las mujeres la custodia compartida. La custodia exclusiva. Sin embargo, la idea que existe en la sociedad es que cada vez se otorgan más custodias pero lo que compartidas. vemos es que la ley de violencia de género se utiliza en muchos casos de forma instrumental para conseguir la custodia del niño. Ya antes Tomás ha dicho, es que ella cree que el niño es en propiedad, o algo ha dicho así, que muchas veces las mujeres nos creemos que los niños son nuestros.
Y tanta igualdad, presumimos de tanta igualdad de las mujeres y los hombres, tenemos igualdad, queremos igualdad en derechos, oportunidades. Oiga, tenemos derechos, el hombre tiene derecho también a criar a sus niños y el hombre puede ser un buen padre igual que las madres. Y las mujeres en esto tenemos que ser honestas, tenemos que decir, si estamos exigiendo la igualdad en el trabajo, la igualdad en todos los frentes de nuestra vida, ¿por qué nos negamos a ser iguales ante la ley con el tema de la custodia de los niños? ¿Por qué negamos que un padre puede ser un buen padre y puede criar a un niño igual que nosotras? ¿Qué está pasando aquí? Eso evitaría muchas situaciones de violencia, además, claro, porque supondría equilibrar. Es decir, que la custodia fuera compartida por defecto evitaría muchísimas de esas situaciones. Que se utilizara de forma instrumental la ley, porque lo que estamos contando son casos en que al niño se le utiliza para no perder la custodia exclusiva de la madre o del padre. Pero en para este eso caso habría que cambiar la ley de violencia de género. Claro, pero que hay porque, que entender claro, que desde se liga el tema de la custodia en muchos casos. Pero desde el punto y hora, que era lo que yo comentaba el otro día, que es que lo tengo todos los días, que me viene un hombre, se sienta enfrente y me dice, quiero la custodia compartida de mi hijo. Vamos a ver, ¿ustedes están de acuerdo en esto? No. Bueno, pues mire, empiece usted a grabar las conversaciones, coja usted los WhatsApps, póngase en un sitio donde le puedan ver, porque inmediatamente va a ser denunciado por violencia de género. Y entonces ya usted ya no va a poder tener la custodia compartida. ¿Qué estamos arreglando en este momento? Diciendo, ahora mismo ponemos inmediatamente la custodia compartida. Nos va a venir una avalancha de denuncias impresionantes, porque no están dispuestas a tener la custodia compartida. Mira, yo ahora me he enterado a través de una de las mujeres progresistas que han tenido una federación hace poco, que yo además estuve con ellas en el Congreso Internacional hace 4 años de Violencia de Género y juré que en mi vida volvía con esas mujeres, en mi vida, el odio, esto es una asociación, el rencor y la ira. Es una asociación. Mujeres Progresistas es una federación. Y de son defensa las teóricamente de feministas mujeres maltratadas, vinculadas al Partido Socialista. Entonces creo que ha habido tal follón en esa federación, en el congreso que han tenido, simplemente porque se han levantado 2 o 3 mujeres y les han dicho, mi hermano ha caído, mi expareja ha caído, por favor contemplemos esto. Creo que la que se lió fue espantosa, porque no admiten ni toleran todo lo que no sea los derechos de las mujeres. Y yo muchas veces cuando veo todo esto digo, pero vamos a ver, la mujer siempre ha sido mujer y la madre siempre ha sido madre. Nosotras no queremos más a un hijo por traerle al mundo, sino le queremos por no hacerle daño. Y en este momento nos está importando muy poco hacer daño a los niños con tal de vengarnos de los padres. Y eso es lo que no puede ser. Tomás, habías pedido la palabra. Bueno, estamos tocando ahora, para mí, uno de los puntos más sangrantes, ¿no?, de las consecuencias del mal uso de la ley de violencia, que es los niños, porque si la ley de violencia de género considera que la mujer es la débil, ¿no?, y por eso se crea esta ley en un momento dado, para proteger a la mujer, yo creo que en la familia los más débiles son los niños. Y en segundo lugar, para mí, incluso las personas mayores, los abuelos. Entonces, si no defendemos entre todos, como estaba diciendo antes Rocío, los derechos que tienen los niños, que están reflejados además en una serie de leyes que hay, que se hicieron en la ONU, ¿no? Y uno de esos puntos es que los niños tienen el derecho a ser criados, que en realidad para mí la palabra es mucho más bonita que custodia compartida. Me gusta más lo de crianza compartida. Entonces, el derecho natural, que ninguna ley artificial puede quitar, el niño tiene el derecho de ser criado por su padre y por su madre. Entonces tenemos que empezar ya a cambiar el chip. Y es una de las cosas que tendríamos que estar haciendo ya propuestas, de que nos demos cuenta de que cuando los padres se divorcian, los hijos no se divorcian de los padres. Y eso es una de las primeras cosas que tendríamos que hacer. Tantos cursillos que se hacen o mentalización que se hace para casarme, ¿no?, con la persona que amo, también tendríamos que estar preparados y mentalizados de que ese amor a lo mejor no es eterno y que se puede romper en cualquier momento, pero que los niños que han salido fruto de ese amor, luego los tenemos que seguir criando entre los dos. Y que esa familia que se ha creado tiene que seguir manteniéndose después en el tiempo y en el espacio. Entonces, aquí los verdaderos perjudicados son los niños. Entonces, la alienación parental ya se reconoce en México, ya ha salido una ley
y ya está. La alienación parental, que recordamos es esa manipulación de los niños. Brasil, se está estudiando y es muy avanzado en Francia, en Italia, en Uruguay, y en España nos estamos quedando a la cola de los derechos de los menores. Y en Portugal también se reconoce. De los derechos de los menores. Y si me permites, porque yo tengo aquí, pues este librito está hecho por expertos en psicólogos, psiquiatras, juristas, de lo que es la alienación parental. Este me lo han mandado de Uruguay, porque aquí en España, como decía el juez, hablar de alienación parental... Hace poco tenemos en España la presidenta del Colegio de Psicólogos de Latinoamérica, y es española, pues quiso dar unos talleres en Canarias sobre la alienación parental, y se presentaron un montón de gente en la puerta porque quisieron pues intentaron de que no se pudiera dar esos talleres de alienación parental. Parece que esto no se puede decir. Bueno, pues los progenitores que empiezan a dar ya los primeros pasos, y progenitores tanto hombre como mujer, de un comportamiento ya que está dentro de la alienación parental, son aquellos que impiden el contacto telefónico a los hijos. Cuando el otro progenitor llama al hijo, le cortan el teléfono. Aquellos que presentan a su nuevo cónyuge como el padre del niño, cuando el padre del niño o la madre es la madre biológica. Aquellos que empiezan a interceptan el correo y los paquetes que le envía el otro progenitor. Aquellos que también manipulan al niño para que tampoco quiera ver a la familia extensa del progenitor, los abuelos, los tíos, etcétera, etcétera, porque aquí está el otro elemento que son los abuelos. Los abuelos. Y ahora, si quieres, te puedo comentar algunos casos de lo que están sufriendo los abuelos. De hecho, hay asociaciones de abuelos que no pueden ver a sus nietos. Tremendo, o sea, y Rocío creo que conoció aquí en Madrid el caso cuando yo proyecté aquí mi película en Madrid. Rocío estaba en la sala viendo la película y había el caso de unos abuelos que cuando se enteró del caso, Rocío creo que se le partió el alma. Y si quiere que lo cuente ella o lo cuento yo. Es verdad, yo en esta aproximación que tuve a todas las asociaciones, yo me dediqué a estudiar el tema, claro, y me pasé meses viendo asociaciones, viendo afectados, viendo a gente de todos los ámbitos, porque yo no sabía nada de esto. Entonces dije, es como hacer una oposición, hay que estudiárselo con seriedad para poder hablar de ello. Vale. Entonces, pues fui a ver, no nos conocíamos, fui a ver la película y efectivamente se me sentó al lado un señor, mayor, que a los 15 minutos de empezar la película se puso a llorar, pero a llorar... desconsoladamente. Desconsolado. Entonces yo le dije, ¿le pasa algo? ¿Quiere que la acompañe fuera? Vamos. Entonces la acompañé fuera y le dije, pero oiga, ¿qué le pasa? Y me dice, es que no puedo ver esto, porque esto es lo que le ha pasado a mi hijo, lo que le ha pasado a mi hijo. Y yo digo, ¿pero qué le ha pasado? Vamos aquí a un bar, tómese usted un café conmigo, cuéntemelo con tranquilidad, tranquilícese, cuéntemelo, mire, yo ya no voy a ver la película, ya lo veré en otro momento, cuéntemelo. Este señor, claro, su hijo había sido denunciado falsamente. Y no solo eso, es que además de denunciado falsamente, su hijo fue asesinado. La exmujer contrató a un sicario y le mandó y acabó con su hijo por un tema exactamente de lo que estábamos viendo en la película. La presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, por un tema. La exmujer está en la cárcel, pero desde la cárcel, porque recibe visitas de la hija y a través también de sus padres, le han hecho maltrato psicológico a la niña y la niña no quiere ver a los abuelos paternos porque los considera también... Entonces, claro, este abuelo lloraba desconsolado, había perdido a su hijo y nunca más había visto a su nieta. Ese asunto, lo grave es que la policía de la investigación cogió una conversación de la abogada con la presidenta del Tribunal Constitucional, que es grave, diciendo, no te preocupes, que esto llega aquí, que aquí lo arreglamos todo. Giovanna, querías también hablar. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Yo creo que es importante tener en cuenta que, a ver, esta ley lleva desde el 2004, ¿vale? Pero digamos que el adoctrinamiento, la arquitectura social por parte del ámbito feminista más radical lleva muchos años trabajando primero silenciosamente y ahora más ruidosamente. 98 empezaron. A ver, estamos en una sociedad que permite que se dé una ponencia por parte de una organización feminista que dice solicitar la custodia compartida es un tipo de maltrato. O sea, esto se dice públicamente en conferencias. Se pone en un PowerPoint de 2 metros por 1,
¿vale? Y luego se saca a las redes sociales. Que un padre solicite la custodia compartida es un tipo de maltrato o de violencia de género. Yo he oído cientos de grabaciones, sobre todo en los últimos 5 años, de señoras diciendo: la custodia compartida no te la doy. O sea, muchas mujeres ya asumen que los niños son suyos, la custodia es suya y la decisión es suya. O sea, que tienen todo en la mano para decidir el tipo de custodia que van a tener sus hijos. Bueno, verdaderamente, por lo que nos estáis contando aquí, es así, realmente, de facto. Es que es así. Sí, pero que lo que se vende es que hay discriminación, que la mujer está discriminada en los juicios de familia. Claro, a base de engañar. Decía Goebbels que una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad de Estado, que eso es lo que está ocurriendo. Hoy en una radio, de hecho, preocupación por los niños, porque los niños realmente son los que más nos tienen que preocupar, y se preocupan de los 500 niños de las pobres mujeres que han sido asesinadas, que esa es una realidad. Aquí ya nos hubieran dicho en un debate, pero recordar que es que aquí son muchas mujeres más que los hombres y que otras en el ámbito familiar las que sufren y las que mueren. Que es cierto, que eso lo hemos dicho en el principio, pero no olvidemos la otra parte de la realidad, que la realidad es poliédrica, lo que sufren los niños, lo que sufren los abuelos, lo que sufren muchos padres por el tipo de esta denuncia, el resto de familiares. Segundas esposas. Las segundas esposas, que muchas veces son las causas de las denuncias también. No lo olvidemos, el despecho. Y os estáis preguntando, porque yo me estoy preguntando mucho en la asociación, hay un índice altísimo de mujeres que están muriendo en España y son extranjeras. Eso tampoco se tiene en no cuenta. No se quiere contar en las estadísticas. Exactamente, exactamente. Y eso hay que decirlo. ¿Qué está pasando para que el índice más alto de mujeres que están muriendo, que yo lo tengo en la asociación, son mujeres extranjeras? Bueno, pues ahora responderemos a esa pregunta y a otras muchísimas que nos quedan para abordar. Había pedido la palabra Rocío Monasterio, también Tomás Aceituno. Breve pausa de publicidad y volvemos. Ya estamos de vuelta, nos queda todavía muchísimo programa, muchísimas cuestiones por abordar. Hablaremos también de cómo afecta esta ley a los niños, no solo con la alineación parental como estábamos hablando, sino también qué consecuencias, cómo está penado que una madre, por ejemplo, maltrate a un niño. Hablaremos de las subvenciones, es también todo esto de la igualdad, un negocio, alguien está haciendo negocio con todos estos asuntos, pero antes había pedido la palabra. Ya estamos de vuelta, nos queda todavía muchísimo programa, muchísimas cuestiones por abordar. Hablaremos también de cómo afecta esta ley a los niños, no solo con la alineación parental como estábamos hablando, sino también qué consecuencias, cómo está penado que una madre, por ejemplo, maltrate a un niño. Hablaremos de las subvenciones, es también todo esto de la igualdad, un negocio, alguien está haciendo negocio con todos estos asuntos, pero antes había pedido la palabra Rocío Monasterio, se lo damos, Rocío. Bueno, una cosa que yo quería comentar es, por ejemplo, con los accidentes de tráfico, como estamos interesados en acabar con los accidentes de tráfico, todos los peritajes, los informes, todos se hacen volcados en darnos el máximo de información y buscar las causas de los accidentes de tráfico. Y cuando vemos las gráficas vemos por mal estado de la carretera, por alcoholismo, por problemas con pastillas, por que se despistó, porque estaba con el móvil, porque el coche era de mucha antigüedad. Cuando vemos las estadísticas de violencia de género, que es un tema que a todos nos preocupa mucho y que deberíamos hacer todo el esfuerzo en conseguir buscar las causas que provocan la violencia de género, no vemos un desglose de estadísticas que diga casos que estaban en proceso de divorcio, casos en que el agresor o la agresora son españoles, caso en que el agresor es de otra cultura distinta, que a lo mejor tiene otra manera de enfocar, de otra patología, casos en que él tenía o ella un problema psicológico, casos en que había un proceso de custodia en juego. ¿Eso lo habéis visto alguna vez
No, porque eso se supone justificar, es que dicen que eso justifica. Entonces, pero si Rocío, estamos viendo en pantalla estadísticas. 2015, 60 mujeres asesinadas por violencia de género, 13 de ellas denunciaron. 29 hombres, bueno, 29 hombres, no se sabe cuántos de ellos denunciaron. 2016, 44 mujeres asesinadas, 16 de ellas denunciaron, hombres desconocidos. 2017 llevamos 16 hasta el 2 de marzo, 4 de ellas, y de los hombres tampoco hemos conseguido recabar ningún dato. Ahí, Beatriz, cuando se dicen estos datos de mujeres... Estos son los que hemos conseguido recabar con mucha dificultad en redacción. Hay más mujeres asesinadas que los que salen ahí. Pero, no digo, porque cuando hablamos de ya la sociedad está evolucionando, ¿no? Sí. Y lógicamente hoy en día ya el concepto de pareja no son solamente heterosexuales. O sea, están las parejas del mismo sexo. Mujer, mujer, hombre, hombre. Entonces, hay más mujeres asesinadas que pueden ser por parejas mujeres, pero esos no interesan y no salen. Eso no se contabiliza. Pero también hay hombres asesinados, sí, al contrario, que tampoco se dice. En Sevilla hubo un caso terrible, terrible, que además yo pude acercarme a gente cercana, terrible, de una chica asesinada por su pareja. La pareja era mujer. Y eso no ha salido. Se silenció. Eso no ha salido nunca, pero el caso era terrible. Pero es que es intencionado no dar los casos de hombres asesinados en el ámbito familiar. Claro. Es que a partir de una fecha se decide no dar. Del 2006. Y luego, claro, hay otra cosa adicional. ¿Por qué se decide silenciar esto? Porque aquí lo que se tiene que enfocar todo es en que el hombre es el maltratador. Nunca se puede decir que la mujer ha maltratado a un hombre en el ámbito doméstico. Pero esto existe, más grave aún. ¿Cuántos niños murieron a manos de sus padres o madres en el 2016? No se puede decir porque es un varón 17. el niño. Claro, no se puede contar. De hecho, nosotros, en Vox, fuimos a una manifestación el 7 de noviembre, violencia de género, con un cartel que decía la violencia no tiene género y decíamos protección para los niños, protección para las niñas, protección para las mujeres, protección para los hombres. ¿Y sabéis lo que pasó? Sí. Que nos cayó una horda de gente a agredirnos, iban mujeres maltratadas con nosotros detrás de la pancarta, nos tuvo que proteger la policía. Es decir, en una manifestación contra la violencia de la mujer, mujeres fuimos agredidas por hablar contra la violencia. Esta gente, pero esta gente de verdad es la que va a acabar con la violencia, la que agrede al que dice que hay que proteger a las niñas, a los niños, a las mujeres y a los hombres. Ese es el talante de los que quieren acabar con la violencia. Sí. Giovanna, me gustaría ahondar en eso que apuntaba ella un segundo, de los niños que son maltratados, que no se puede saber el dato porque como son niños también se oculta. ¿Me estáis diciendo que en España no se puede saber si un niño es maltratado? ¿Cuántos? No, oficialmente no. Tiene que hacerse a través de un observatorio, a través de las noticias. De prensa local, la mayoría. En prensa, pero no hay estadísticas oficiales, gubernamentales, de los niños muertos. Y luego solo de las mujeres. Claro, otra estadística tremenda. Nos están contando que España es un país machista. ¿Lo oís? Desde todos los políticos es que dicen el machismo. Que no es verdad. No, pero un momento, no. Y el heteropatriarcado en España. Resulta que vamos a las estadísticas y si vemos las estadísticas, dónde está situado España en ratio de mujeres asesinadas por millón de mujeres, resulta que España lo ves dentro de Europa y está en la posición número 19. Sí. Y lo ves respecto a todo el mundo y empiezas a ver El Salvador, Guatemala, 33. 33. O sea, en Europa tenemos por delante de nosotros a Eslovenia, a Finlandia. ¿Alguna vez habéis oído decir en Finlandia? Francia. ¿Finlandia es un país de machistas? No, es España, es un país de machistas. ¿Y por qué se está queriendo proyectar esto en España? Porque hay interés ahí detrás? Miles y miles y miles de millones de euros. Esto es una industria gigantesca. Esto es una industria gigantesca. Y por decir esto que estamos diciendo hoy aquí, nos van a represaliarse, nos van a apartar de tertulias, no nos van a dejar escribir sobre esto. Esto lo tenemos que tener claro. Lo que estamos diciendo hoy aquí es causa de que nos ataquen, porque lo que no se permite es discrepar de una ideología totalitaria que es la ideología de género, que es la base de todo esto. Y entonces, en vez de ser el interés acabar con la violencia, en vez de ser el interés proteger a las mujeres realmente maltratadas, en vez de ser el interés proteger al menor,
el interés parece ser que es otro, porque nadie hace ningún esfuerzo de contar las estadísticas reales, nadie hace un esfuerzo de ir a las causas reales que provocan todo esto y nadie no tiene ningún interés en hacer aquellos pequeños pasos que pueden mejorar la situación, como es el tema de la custodia compartida. Ningún político, excepto los de Vox, tienen interés en esto y esto lo he comprobado. Entonces, esta es la tristeza de la situación, que vemos algo gravísimo, que nos preocupa muchísimo y es más, lo peor todavía, estamos ahora entrando a los colegios con campañas a educar a los jóvenes, a las niñas, a decirles que los hombres, los varones son maltratadores por naturaleza. Y entonces hoy en los colegios se les dice a las niñas, campañas de 0 a 16, si tu novio, tú estás cenando con tus amigas una noche del viernes y tu novio te dice, oye, te voy a recoger en el coche para que no vuelvas sola a casa, te espero fuera, un novio que se preocupe porque no vayas de vuelta a casa a la 1 de la mañana sola, eso resulta que es maltrato psicológico. Si tu novio te dice, esa falda no te queda muy bien, oye, que pues un comentario que te puedes tomar mejor o peor, pero a lo mejor es porque efectivamente no te queda muy bien, eso no es maltrato psicológico. Eso es causa de maltrato psicológico. Pero ahí volvemos. Me gustaría preguntarle al juez Serrano, ¿qué es maltrato psicológico? ¿Cuáles son las sentencias? ¿Qué es lo más light que hayan visto definido como maltrato psicológico? Es que, como lo está diciendo, si es que eso está en los catálogos, en las directrices que se dan desde esas políticas, desde el Instituto de la Mujer, entra todo. O sea, tú me controlas el móvil, no permitas que te controlen el móvil. Oye, ¿y si tu novia te controla a ti el móvil como varón? ¿Por qué las preguntas que se hacen en esas estadísticas, en esas encuestas, esas mismas preguntas para determinar lo que es maltrato psicológico, no se le hacen también a los hombres? Porque resulta que el maltrato, en las relaciones de fuerza, el hombre puede ejercer una mayor fuerza y un maltrato físico, y desde luego no es permisible ni es tolerable y es condenable siempre. Pero en el maltrato psicológico estamos 50-50. Pero, por ejemplo, es todo, o sea, el decirle, vete a hacer puñetas, o déjame en paz, o cualquier discusión en lo que es en un plano de igualdad, eso se considera maltrato psicológico. ¿Sabes qué pasa con lo que esta pasa ley? es que hombres y mujeres no son iguales. ¿Sabes qué pasa con esta ley y con el maltrato físico? Que luego se producen casos que son casi irrisorios. Yo he defendido a un señor que es camarero y que fue denunciado por violencia de género. Pues resulta que la víctima, la débil, la que debe estar protegida por la Ley Integral de Violencia de Género, no voy a decir de qué comunidad, pero es campeona de halterofilia, y tiene no sé cuántos títulos más, digamos que de deportes de este tipo. Tetraplégicos, han sido denunciados tetraplégicos porque me ha mirado mal, me ha amenazado. O sea que lo que importa es realmente la testosterona. O sea que aquí lo que diferencia realmente un delito de uno... No importa siquiera la fuerza física, lo que importa la fuerza física es que seas hombre o seas mujer. Y muy importante, que seas familia o proyecto de familia. Porque en el fondo lo que está aquí detrás de esta ideología es cargarse el concepto de familia. El heteropatriarcado machista realmente se encierra en el concepto de familia. Entonces lo que hay que cargarse es el concepto de familia y el concepto de autoridad que representa el padre, el varón. Si nos cargamos el concepto de autoridad que representa el padre y la familia, aquí dominamos a esta sociedad y no es que la mejoremos o la transformemos, nos cargamos el concepto de sociedad tal y como la entendemos hoy en día. Rocío, que antes te cortamos. Y cargarnos el vínculo del matrimonio, porque a todos estos jóvenes que hay en los colegios, que están en los colegios hoy, lo que les estamos contando a las chicas, a las jóvenes, es que el varón es su enemigo. No estamos contándole que tú puedes tener un proyecto de vida, una familia en que os complementéis. Estás contando que la mujer se empodera contra el hombre. No estamos buscando que la mujer se empodere, que cada vez tenga más participación en la sociedad y que sea con una igualdad real. Estamos contando que la mujer se empodera porque ataca al hombre, porque es contra el hombre. Bueno, y esto también al revés, Rocío, porque si yo fuera hombre pensaría que qué miedo irme como mujer, que a la mínima ya se puede denunciar. Se están creando grupos y en asociaciones de hombres que no se quieren casar. Yo estoy seguro que Serrano, al igual que yo, ha tenido consultas de señores que llaman y dicen, ¿cómo me puedo proteger? Porque quiero casarme o vivir en pareja, ¿cómo me puedo proteger para garantizarme la custodia compartida en caso de que tenga hijos? ¿Cómo puedo hacer para no ser denunciado por violencia de género? La gente que se está casando yendo a vivir en pareja está
sintiendo la necesidad de prevenir esa situación porque la ve, o porque le ha pasado a un hermano, o porque le ha pasado a un amigo, o porque le ha pasado a un primo, pero sabe que esa situación existe. Y preguntan cómo prevenirlo. Pero que esto además es un problema que trae muy grave, es el de la natalidad. Cuando nos preguntamos, oye, ¿por qué también España está en las últimos de la lista de países donde nacen menos niños en España? Si aquí estamos generando una política de odio. Hemos pasado de la guerra marxista, de la guerra de clases, a una política neomarxista donde la lucha es una lucha de hombre y mujer. Y entonces, en vez de fomentar el respeto y el amor en la pareja, lo que decimos es lo que decía Kate Millett, una precisamente de las que estaban en el origen de toda la filosofía de género. Y luego el hombre que se acuesta, la mujer que se acuesta con un varón se está acostando con el enemigo. Así que, claro, sí me gustaría puntualizar un tema importante que habéis hablado y que no se ha dicho. Cuando has comentado el tema de por qué no se está dando las cifras y por qué se dejaron de dar. Mira, del año 2000 al 2006 murieron 280 hombres a manos de mujeres. ¿Y esto por qué no se cuenta? En el 2006, puesto que la ley de violencia de género había salido en el 2004, el gobierno dijo, esto no puede ser. No interesa que se sepa. No, porque claro, evidentemente con estas cifras de hombres muertos en 6 años, si nosotros seguimos diciendo lo que está pasando, la ley de violencia de género no nos va a tirar para adelante y desde luego el dinero de los fondos europeos no lo vamos a conseguir, porque ya no es eso, sino que son hombres y mujeres. Por eso yo muchas veces, y siempre lo he dicho, tendríamos que ir a por una ley intrafamiliar. Una ley que abarque toda la familia, los abuelos, los tíos, los hermanos, padres, hijos, todos. Bueno, que proteja a todas las personas, que todas pueden ser maltratadas. Es que no es que puedan, es que están siendo maltratadas. Mi asociación está llevando casos entre hermanos, padres e hijos apedradas con las madres. O sea, es que está ocurriendo en el ámbito de la familia. Lo que pasa es que lo que nos tenemos que dar cuenta en España es que quieren cargarse la familia. Y desde el punto y hora que se quieren cargar la familia, esto no se puede contemplar. Pero yo os aseguro que llevo 9 años con la asociación y más de 1.800 familias adelante, que lo que estoy viendo que es una atrocidad, lo único que serviría en este país es una ley intrafamiliar contemplando la custodia compartida. Pero, Mari Carmen, muchísima gente que nos esté viendo podría pensar, bueno, pues si están siendo maltratados los hombres, que denuncien, ¿no? Que vayan a la comisaría más cercana y presenten una denuncia. Pero si no les dejan muchas veces y no les recogen las denuncias y se ríen de ellos. Si eso yo he hablado con varios policías y me han dicho que esto no es cierto, que sí se recogen las denuncias. Un ejemplo, una anécdota que me pasó a mí. Bueno, quería decir varias cosas, y si pero se recoge después archivas. Esto que voy a decir viene a colación con lo que tú has dicho. Yo una vez participé con un grupo de personas. Estuvimos haciendo unas técnicas de relajación, de cosas que se hacen para estar más tranquilo. Bueno, y entonces, pues, surgió en su momento algunas personas que empezaron a contar episodios de su vida donde habían sufrido maltrato, ¿vale? Y las personas que estábamos allí, pues, escuchábamos pues intensamente y con empatía lo que estaban diciendo esas personas, ¿no? Pero llegó una persona que empezó a contar lo que le había pasado y la mayoría de los que estaban allí empezaron a reírse. ¿Qué había pasado allí? Que esa persona de la que se reían era un hombre, o sea, un hombre empezó a contar delante de otras personas que había sido maltratado y se reían de él porque otra de las cosas que tenemos que cambiar, parece que no está bien aceptado que un hombre pueda ser maltratado o que un hombre tenga los mismos sentimientos que los tiene, lógicamente, que una mujer, si es que somos iguales. Me viene a la cabeza una noticia publicada en La Gaceta hace un par de semanas en la que unos agentes de policía fueron a dar una charla a un colegio y denunciaron pues que también existían hombres maltratados y esos agentes de policía han sido denunciados por los niños, por los profesores, por todos, de machistas. No se puede decir en este país que hay hombres que son maltratados, aunque no sea físicamente, o también físicamente, psicológicamente. Es que a lo mejor en ese colegio lo que se está haciendo es un adoctrinamiento de género y lo que yo no creo que hayan sido los niños los que se hayan quejado, pienso que han sido más los profesores y la dirección, yo te lo digo de verdad, pero por el adoctrinamiento de género que se está haciendo no solamente en los colegios, sino en las universidades. Yo el otro día di una ponencia y había mujeres extremistas feministas y se levantó una profesora de una universidad y me dijo, mire señora, casos como el de usted tendríamos que escuchar muchísimo, porque esto es objetividad.
ante lo que usted ha pasado. Estamos viendo en las universidades adoctrinamiento de género y no sabemos otra cosa. Mira, ¿sabes lo que pasa? Y de hecho esto lo puedo decir porque me pasa a mí personalmente. O sea, si defiendes la idea de que también hay otras personas que sufren maltrato, sean niños, sean ancianos, sean hombres, lo convierten en que tú haces apología y defiendes que haya mujeres que sean maltratadas. O sea, a mí por defender, sí señores, existen mujeres maltratadas. Ni lo niego ni lo negaré nunca, porque el ser humano es una realidad. Es violento. Pero también hay hombres maltratados y niños maltratados. Y me dicen, lo que estás haciendo hace mucho daño a las mujeres maltratadas y lo que estás haciendo es apología de la violencia de género. Yo no sé cómo hay que tener, qué arquitectura mental hay que tener para llegar a esa conclusión, pero el problema es que una parte de la sociedad llega a esa conclusión. Es decir, que podemos ser acusados hoy, aquí, esta noche, de estar haciendo apología de la violencia de género. Yo lo dudo, perdonadme, pero todos los que estáis aquí, estoy de acuerdo con vosotros. Soy mujer maltratada desde el año 73, he perdido 2 hijos, uno por una violación y otro a patadas en un pasillo, y os puedo asegurar que con la edad que tengo, todavía contemplo que aquí, en este plato, o esta noche, hay coherencia. Y ojo lo que lleva mi cuerpo. Yo, bueno, a mí me han dicho, a mí me han humillado, me han insultado. Por defender que esta ley es desigual o por ir a sitios a hablar. A mí me han educado, yo me he educado en la igualdad, yo me he educado con amigas, en grupo, en mi pandilla, con amigas. Chicos, chicas. Yo toda mi vida me he educado en la igualdad, me han enseñado a ser una persona crítica y yo personalmente quiero ser un ciudadano que contribuya a mejorar mi país y la sociedad de mi país. Entonces yo me gusta ir a sitios a debatir y a opinar. Y yo he ido a reuniones donde me han dicho, hay una reunión para hablar de la igualdad entre las personas. Y he ido, y luego pues lo que se ha hablado de otras cosas. Y yo por decir algunas cosas de las que he dicho aquí, pues me han dicho, lo que más se suele utilizar es que yo era un nuevo machista. Y también he tenido que soportar risas y cosas. O me han insultado por internet, por otro sitio. Mi película, por ejemplo, en uno de los festivales, ha estado en uno de los festivales aquí en España, se presentaron un grupo de personas en la dirección para hablar con el director del festival para que la quitaran la película. Este director tuvo la valentía de decir que, bueno, en la época que estamos hoy en día, porque se iba a quitar una película que tocaba un tema social, pero se presentaron con esa intención de, bueno, de que no pueda existir la libertad de expresión, de tú tener otra idea. No es que en realidad es la misma. Yo también estoy defendiendo, estoy en contra de que las mujeres sufran maltrato, porque son personas. De hecho, lo que quería decir, mi primera película que hice a nivel profesional fue de una mujer maltratada. O sea, el primer estudio que hice en serio es de lo que vive una mujer maltratada y cómo siente el ser dominada y controlada por un hombre, ¿no? Pero de ahí a que ahora se cree una ley donde para intentar ayudar a esas mujeres empezamos a tener aquí una serie de consecuencias que son tremendas también, como estamos hablando, no se pueden consentir. Y yo también quería decir otra cosa. Yo tuve la suerte también de hablar una vez en una de estas reuniones que he tenido con algunos de los que estuvieron creando esta ley que tenemos y me dijeron abierta en petit comité que ellos sabían que no tenían muy claro esto de quitarle la presunción de inocencia que le quitan al hombre. Ellos no lo tenían claro, pero bueno, lo hicieron y a ver qué pasaba. Que paguen justos por pecadores, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. También creo entender, no sé si los compañeros que estáis aquí tendréis respuesta a esto. Yo he entendido siempre que esta ley de violencia de género era también como una ley provisional, ¿no? Una ley provisional que iba a estar un tiempo, que luego se iba a debatir, se iba a analizar y... La ley es el resultado de una estrategia calculada de carácter ideológico. Estamos ante un totalitarismo ideológico clarísimo. Cuando hemos hablado antes de las denuncias falsas, ¿por qué no existen las denuncias falsas? Pues porque lo dice la Biblia de género. Y cuando una denuncia se demuestra que un señor se archiva después de pasar un trauma y además un mal trago y un coste emocional, físico, económico, bueno, pues es que no es que sea inocente. No. Eso es que se ha archivado, se ha sobreseído porque no se ha podido probar su culpabilidad. Pero siempre es culpable porque lo dice la Biblia. Y se queda estigmatizado, probablemente despedido del trabajo. Y a la espera de la siguiente denuncia, que también tendrá que defenderse. Porque esto, claro, como esto no aterrorizado al final. Es una situación de terrorismo de este tipo de personas, sin tampoco, porque en un Estado de Derecho lo que no se puede justificar es el principio de Maquiavelo de que el fin justifica los medios.
porque realmente entonces hubiéramos justificado en su momento el GAL. Vamos a ver, los medios, el objetivo tiene que ser proteger a las víctimas de violencia, pero no se pueden conculcar derechos fundamentales para llegar a ese fin. Si ahora resulta que el fin, además resulta que no se consigue porque no se reduce el número de mujeres muertas como hubiera sido deseable, pues entonces es que estamos como ante un gran fracaso, como decía antes Rocío. Entonces, ¿quién saca beneficio de todo esto? ¿Las mujeres? Las mujeres no sacan beneficio de todo esto. No, las maltratadas, quienes sacan no. beneficios son los que se están aprovechando de esto porque obtienen subvenciones, ayudas económicas, que son las que hacen los scratches, los que impiden que se hable, los que hacen que Alicia Rubio, cuando vaya a dar una conferencia de su libro, le impidan hablar, los que han censurado conferencias, que yo dé conferencias, porque no quieren debatir. Ellos quieren imponer su criterio, su credo ideológico, que no admite ningún tipo de réplica, y eso se llama totalitarismo. ¿Es cierto que existen abogados, asociaciones que están a las puertas de los juzgados y que esperan a que lleguen las mujeres para decirle denuncia, Sí, porque es así cierto. consiguen... Es cierto. Pero no hace falta Es cierto. ¿Y es habitual o es una cosa que ocurre? Y cuando están dentro ellas también para denunciar, están, porque en Marbella ha ocurrido. Es cierto. O sea, tú lo has visto, Mari Carmen. Sí, sí, lo yo has lo he vivido. visto, sí. Yo he hablado... Antes de que estuviera en mi asociación, perdona, empezó una asociación anterior que duraron 2 días porque las echaron de los juzgados y estaban allí diciendo no te eches atrás, no te eches atrás, denúncialo, denúncialo, denúncialo. O sea, era una presión a la que sometían a las mujeres increíble. Pero además hay que dejar muy claro que se está haciendo un negocio, que hay un negocio detrás. Si cobran en función de los casos tramitados por violencia de género, ¿cuál es el incentivo? ¿A fomentar que haya más casos? Claro, es que esta es la perversión del evidentemente. sistema. Lo que pasa, Rocío, es que yo te diría una cosa. Hay una cosa que me llama mucho la atención y yo siempre la he dicho. Nosotros aquí siempre hablamos de hombre o de mujer. Pero yo siempre he dicho que a mí, cuando me pegaron, a mí no me pegó un hombre, me pegó una persona. Porque anteriormente también me había pegado mi madre y era una mujer. También era una persona. Deberíamos de dirigirnos a personas, no porque sean hombres o mujeres, son personas, buenos, malos, criminales, asesinos, homicidas, lo que queráis, pero son personas. Pero lo que tenemos que entender es que ahora mismo todo esto está liderado por unas que se hacen llamar feministas. Sí. Y que las feministas españolas que comenzaron todo esto, como es mi antepasada Concepción Arenal, si hoy viera en lo que está el feminismo español, se sentiría avergonzada. Como me siento yo. Avergonzada. Como me Porque siento yo como mujer me siento avergonzada Claro. cuando veo que me representan estas feministas. Porque además, a mí que me han educado en que, bueno, pues he podido estudiar, puedo acceder a una profesión, soy arquitecto, voy a las obras, estoy en un ambiente que podría decirse que es machista, estoy todos los días hormigonando 6 horas y no tengo ningún problema. ¿Por qué me tienen que contar que vivo en un mundo en que me tienen que tratar como a una víctima, a mí, por el hecho de ser mujer? ¿Por qué estas feministas tienen que imponerme una ideología en que a mí se me trata como un ser a proteger? Como especial, inferior al final. como distinta, como inferior. ¿Por qué a mí estas feministas me tienen que contar que soy inferior? ¿No somos iguales hombres y mujeres en derechos y oportunidades? ¿Por qué nos tienen que humillar a las mujeres? Y decir que después de todo esto que nos han contado, que podemos acceder a las profesiones, podemos trabajar, podemos tener una familia, podemos ser iguales en derechos y obligaciones a los hombres y en oportunidades, resulta que este feminismo nos cuenta, por otro lado, que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, somos víctimas, que tenemos que tener una protección superior a la del hombre, que tenemos que tener el paraguas del Estado protegiéndonos porque somos distintas, inferiores, especiales. Qué Lo que es peor, incongruencia, que ¿no? por el hecho de ser mujeres somos las que tenemos que criar a los hijos y que tenemos que tener la custodia. Eso es machismo puro. Claro, Machismo puro. Pero es que además este es solo el principio, porque además, Rocío, nos contabas que ahora mismo se está preparando todos los partidos, a excepción de Vox, un nuevo pacto por la violencia de género que va a hacer que además ya no tenga que ser obligatorio el vínculo que era necesario pues, de relación familiar, sentimental, y que cualquier mujer va a poder denunciar a cualquier hombre de violencia de género. ¿Cómo es esto? Explícanoslo. Claro, pero es que, vamos a entenderla. Quien dirige el Observatorio de la Mujer, Ángeles Carmona, si no me equivoco, se atrevía a afirmar que el que te piropearan en una obra de construcción, donde yo trabajo todos los días, eso es maltrato. Esto es un debate. Si hubiera vínculo familiar. O sea, si yo entro en una obra, que me pasa todos los días, y alguien me dice, qué guapa vienes hoy, yo puedo ir y denunciar. O sea, aunque no me haya sentido agredida, y ese hombre automáticamente
va al calabozo. Bueno, así, esto es lo que nos quieren ahora. Os sorprendería, imponer. este debate lo hemos tenido en la redacción muchísimas veces, como las niñas jóvenes ya opinan que ser piropeadas te puede gustar menos, te puede gustar más. Bueno, pues consideran que es violencia, que se sienten agredidas. Un piropo, a día de hoy ya en España, puede decidir un juez un piropo, un comentario soez, ordinario, bueno, todas lo hemos vivido en algún momento, puede ser desagradable, pero ¿esto un juez a día de hoy en España lo considera violencia de género? Hombre, a día de hoy no. Dentro de 2 años no lo sé. Porque como resulta que esto vamos con otra vuelta de tuerca cada día, pues resulta que esto es algo increíble. Lo que estaba diciendo, lo que hemos pasado además de una concepción machista de que la mujer estaba bajo la tutela del marido, a una concepción también neomachista, que ese es el auténtico neomachismo, pero esto es el país de todo al revés, donde resulta que a las personas decentes nos llaman indecentes y a los que defendemos la igualdad nos llaman neomachistas. Pues ese neomachismo ahora es que la mujer tiene que estar bajo la tutela del Estado. Pero no se preocupe, porque esa tutela la gestiono yo, la gestionamos todas estas asociaciones que no representan a mujeres de verdad, como Rocío, como Giovanna, como Carmen. Y esas son las que lo gestionan y esas son las que obtienen todas las subvenciones, todas las ayudas y tienen todo el poder económico para decidir cuando una mujer tiene que estar tutelada por ellas. Entonces, la mujer que ha avanzado realmente en ese sentido, de la tutela del marido a la tutela del Estado, la mujer tiene que ser una mujer en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Pero ellos y en no esa te lo igualdad de permiten, oportunidades Paco. también la de crianza de los hijos. Ellos no te lo permiten, y entre ellos la Junta de Andalucía, porque si yo he ido a solicitar un solo año que me dieran una subvención para, fíjate, ayudar a la cantidad de familias que llevo, me obligan a estar federada con las feministas. Si yo no estoy federada, no puedo entrar en concurso de esa subvención. Querida, porque tú no eres de la casta. Claro, no soy la casta. Bueno, Tomás. Yo quería, vuelvo a hablar otra vez del tema de la figura del padre como un elemento importante en la crianza del niño. El padre, que es lo que quizá ahora se está atacando más, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no? Parece que solamente la madre es la que puede criarlo y el padre pues no está capacitado, no tiene sentimientos, no tiene disposición, no quiere, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay casos, como por ejemplo, yo quiero saludar aquí a Emiliano, desde aquí a Emiliano, padre de Hugo. Emiliano es, no sé si lo conocéis, es un padre que desde pequeño, desde que su niño era pequeño, siempre ha estado él haciendo las labores de cuidado de su niño. Y su mujer, pues se separaron y se llevó el niño y se ha ido a otro país, que este es otro de los problemas que tenemos también hoy en día, que son los secuestros internacionales. Y los nacionales, y los nacionales. Y, los nacionales también, exactamente, de la custodia, que se van de vivir de Canarias a Galicia y ya pues a partir de ahora ya no tienen nada que hacer. Pero bueno, existe también este caso de los secuestros internacionales y en Andalucía tenemos un caso que ha sido terrible, ¿no?, que es el de Domingo Expósito, que su pareja argentina se llevó a la niña, teniendo la custodia aquí en España, la custodia concedida por la justicia, la pareja se llevó a la niña a Argentina. Domingo fue allí a intentar conseguir traerse a la niña para acá, la justicia argentina le dijo que sí y, parecido al caso que comentaba antes Rocío, pues la expareja lo mató. Pues con utilizó a su actual pareja y lo asesinaron. Y la justicia argentina le ha concedido la custodia a los abuelos maternos. Entonces ahora Mari Carmen y la familia de Domingo están intentando luchar por intentar ver a su nieta, que no pueden verla, y a ver si se la pueden traer para acá. Entonces, cuando metemos kilómetros de distancia o países, ya el tema tiene ya un nivel que es prácticamente tremendo, ¿no? Pero es que para todas las personas que nos esté viendo, todos los hombres que se puedan ver reflejados, todas las familias, todos esos abuelos, vosotros como expertos, porque estamos lanzando un mensaje, o por lo menos a mí es la impresión que me está dando, de desánimo absoluto. ¿Existe algún tipo de esperanza? ¿Hay manera de vencer a esta tiranía, a este totalitarismo que se está imponiendo pues desde la justicia y desde estas asociaciones feministas? Mira, Giovanna, tú que tratas casos... A ver... Empieza tú, luego te voy a comentar una cosa. Dime, habla tú. Poco a poco sí que es verdad que la gente empieza a despertar y empieza a conocer, porque quien no tiene a su actual pareja tiene a un primo o a un amigo hermano. o a un conocido. Exacto, con lo cual los casos se conocen. Pero ¿qué pasa? No se atreven a decirlo en público.
muchas personas, mira, yo tengo ¿Es políticamente incorrecto decir esto absolutamente en público? Incorrecto. Yo tengo mucha gente que me dice, mira, me gusta lo que pones, por ejemplo, en Twitter. No lo posteo porque me llamarán machista. Dice, le digo, por ejemplo, a mi actual pareja que lo ponga porque como ella es mujer, se le perdonará más. Yo no puedo, me criticarán. Y muchos tienen miedo. Rocío lo ha contado, sale a defender y a decir no a todo tipo de violencia y se le echan encima. Das una ponencia, como Alicia Rubio, das una ponencia sobre un libro sobre el maltrato masculino, se te echan encima. En las redes sociales se te echan encima. Es muy difícil. Ahora, ¿se avanza? Sí que se avanza, porque por lo menos hay gente que es consciente. No da la cara, pero cada vez más gente es consciente. Giovanna, para hombres que nos estén viendo, familiares de personas que se puedan estar viendo en esta situación absolutamente injusta, ¿qué consejos le daríais? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un hombre que se pueda ver en esta situación? Lo primero, mantener la calma. Y lo segundo, y aunque esté mal que lo diga yo como abogada, que tiene que entender, para no volverse loco, la diferencia entre la ley y el derecho. La diferencia entre lo correcto y la ley. Muchas veces van a los juzgados creyendo que la justicia sabrá, es infalible, ¿no? El juez, no tengo pruebas, pero yo no lo he hecho, el juez lo sabrá. Y luego cuando los condenan, salen de allí... desolados. No desolados, hundidos, y todo su mundo se desmorona a su alrededor, porque la mayor parte de la gente que va por violencia de género a un juzgado por primera vez no ha estado nunca en su vida. Es el señor que trabaja en un taller, el cirujano que es detenido en el hospital. Tienen una concepción de la justicia que luego no corresponde a la realidad. Joana, perdona que te interrumpa. Y a veces estas personas que van por primera vez firman cosas pensando que han firmado una cosa mínima y no saben las consecuencias que tienen después, ¿no? Las conformidades. Las conformidades son un arma de doble filo. Mira, primero... ¿Qué significan las conformidades? Las conformidades son aquellos hombres que aceptan la culpabilidad y no entran a juicio a cambio de tener un beneficio en la condena. Es decir, a ti te ponen una apuesta en la mesa. A ti te acaban de denunciar y tú no tienes medios para probar... Tu inocencia. Efectivamente, que tú no has cometido ese delito. Entonces viene un señor, un fiscal o tu abogado, y te dice, mira... si entras, tienes gran probabilidades de condenarte. Si te condenan, la pena es esta. 2 años de prisión o una multa de tanto. Pero si tú dices que lo has hecho, la pena se te reduce en 1/3. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo ya te digo que si tú no puedes demostrar que eres inocente, con gran probabilidad te condenan. Muchos hombres dicen, pues acepto, me resigno, ¿no? Me resigno me rindo. Y no me la juego. La gran frase es esa, no me la juego. Porque la pena algunas veces es superior a 2 años, con lo cual puede ingresar en prisión. Claro, la diferencia es... Y como tú no puedes demostrar tu inocencia y con el testimonio claro, porque de la al final víctima, es porque la reiteración... La palabra de uno contra el otro. Ese testimonio muchas veces es que el reiterar, el repetir 2 veces lo mismo es muy sencillo. El que haya un elemento periférico de prueba no es nada. Y los elementos que le llaman de incredibilidad subjetiva, oiga, no se tienen en cuenta. Oiga, ¿ustedes no van a tener en cuenta que esta mujer me ha podido denunciar para perjudicarme en mi divorcio? Pues no lo tienen en cuenta. Y ante ese miedo se conforman. Y ya es un maltratador y aumenta la estadística del maltrato. Claro, es importante decir que estos falsos maltratadores que se resignan, se rinden y prefieren pues acogerse a lo seguro, ¿no? Pero entran las estadísticas de maltratadores. Pero espera, hay otra cosa que también debemos saber. Muchas de las personas que se conforman no saben las consecuencias que esto tiene. O sea, muchas personas no saben ¿Qué consecuencias tiene? Que cuando te conformas, tienes antecedentes penales. La gente se cree que dice, no, yo como me he conformado y me han puesto trabajos en beneficio de la comunidad y no ingreso en prisión, yo no tengo antecedentes penales. No saben que no podrán optar a la custodia compartida. No saben que esta condena será utilizada en un juzgado de violencia contra la mujer, porque automáticamente su divorcio se dirimirá no en un juzgado civil, sino en un juzgado de violencia contra la mujer. O sea, tú estarás estigmatizado a través de tu sentencia de divorcio el resto de tu vida. Pero incluso aunque se ha declarado inocente, ¿eh? Sí, bien. Pero es que así lo garantizas. Si bueno, Giovanna, entonces tú lo que recomiendas o lo recomendarías a un cliente es que aunque haya posibilidades a lo mejor de perder, pero que luchen.
Mira, que lo intenten. recomendar esto es muy difícil porque hay personas que si pierden, aun siendo inocentes, se juega en prisión, con lo cual hay que estar mucho al caso concreto. Pero desde luego, yo lo que sí recomiendo es no conformarse con tanta alegría y si no hay, sobre todo si no hay riesgo de prisión, que se lo piensen muy mucho y que si uno es inocente, lo intente por lo menos hasta el final. Nos quedan poquísimos minutos, 3-4 minutos para acabar. Últimas reflexiones. Tenía el turno María. Es importante ahí porque es que otro peligro que hay es el que le ponen una medida de alejamiento. Y como mañana ese señor esté en un bar, ella entre, él ni se ha dado cuenta de que ella ha entrado y llame a la policía, tiene quebrantamiento de la medida de alejamiento y entonces va a prisión. Paco, ¿qué es eso de la habeas corpus? Un momento, no da tiempo, se nos acaba el tiempo. Últimas reflexiones, yo os pediría, eso sí, soluciones. Un momento, Tomás, soluciones a esta situación. Te pondría dos que creo que son importantísimas. Primero, no puede seguir existiendo un observatorio que no sea un observatorio en el cual nos den las muertes, los asesinatos de mujeres, de hombres, de niños, los suicidios. Creo que tenemos que tener un observatorio que contemple absolutamente todos, porque en este momento es injustísimo. Y por otro lado, creo que en el Ministerio de Política Social e Igualdad le faltan unas letras, que es la familia. Ahí debería de haber un departamento importantísimo de la familia, para que vieran todos los problemas que están teniendo las familias, que eso tampoco lo tenemos. Y eso son dos cosas importantes a pensar. Venga, Tomás y Rocío, que quedan 2 minutos y ya cerramos. Bueno, yo creo que sería muy importante que los procesos de divorcio, los niños, los menores, estuvieran bien defendidos, como hacen en otros países, por ejemplo Alemania, que tienen sus propios abogados que defienden los derechos de los niños. Eso sería un avance aquí en España. La figura del mediador es fundamental para mí. Creo que muchos casos de divorcio se podrían solucionar antes de llegar a los juzgados. Y, por supuesto, lo primero que tendrían que hacer los políticos, si de verdad quieren cambiar esto, es perseguir y castigar las denuncias falsas. Porque se ponen, casi todas las que se ponen no tienen luego ningún castigo. Y se han dado casos de denuncias falsas que se han puesto a un hombre que ese hombre ya había fallecido. Rocío. Y no ha pasado nada. Clarísimo. Lo primero, yo creo, una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos. Segundo, una política de educación en valores a nuestros niños y en respeto. Una política de igualdad real entre hombres y mujeres, no esta falsa igualdad que nos quieren contar. Una estadística real, contar las denuncias falsas. Una mejora de recursos para los verdaderamente maltratados, y aquí hablo en neutro, incluyo a mujeres y a hombres, a niñas y a niños. Una política que garantice que los abuelos pueden ver a sus nietos y que las familias no se rompen. Una política que al final entienda que todo lo que sea ideología de género es el enemigo de la familia y lo único que busca es el totalitarismo y tener manejado al individuo. Entonces, una política de verdad en contra de la ideología de género. Y a día de hoy, esa política, los únicos que lo defendemos somos Vox. Y además en esto estamos comprometidos porque creemos que hay que mirar a España en un futuro. Y si estamos educando en ideología de género a nuestros niños, lo que vamos a tener en un futuro no es esto, es algo mucho peor, que es la desigualdad total, el odio entre la mujer y el varón, romper la familia definitivamente y el Estado que se entrometa en nuestras vidas y que nos maneje a los individuos sin ningún vínculo a ninguna otra estructura. Rocío, eran 2, te has extendido. Les has dejado sin argumentos. Ya un argumento el juez. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque ya como no tenemos tiempo con lo que dice, estamos fuera de con tiempo. Lo que dice Rocío, y decir que esto, si son tantas las personas que están afectadas por esto, que se visibilicen, porque para que desde luego en el Parlamento se den cuenta de cambios, tendrán que visibilizarse y las mayorías tienen que superar a lo que son las minorías gritonas que toman la calle. Así que se visibilicen para que por parte de los partidos políticos que están dando otra vuelta de tuerca, cambien el rumbo para que se haga todo lo que ha estado diciendo Rocío. Giovanna. Brevísimo, no se puede buscar la igualdad a través de una ley discriminatoria. Y la discriminación... Es decir, hay que revocar la ley, hay que derogar esta ley. Absolutamente. Totalmente. Una discriminación, sea positiva o negativa, sigue siendo discriminación. Y redefinir el maltrato. Sí, porque esto está siendo un enfrentamiento entre hombres y Y mujeres, nada más. redefinir el concepto, de limitar el concepto de maltrato y promocionar la custodia compartida como mejor modelo para
que los niños se críen con un padre y con una madre. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Francisco Serrano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Joana Carril, gracias. Mari Carmen Sánchez, gracias. Rocío Monasterio, gracias, buenas noches. Gracias. Y Tomás Aceituno, gracias. Nos Gracias. despedimos con esa fantástica película de denuncia de Tomás Aceituno, Culpables, lanzando, eso sí, un mensaje de esperanza, que es el de la posibilidad de que en España ya se implante por ley la custodia compartida. Como ven, muchísimas aristas de este tema. Volveremos a abordarlos si es que no nos han cerrado por apología de violencia de género. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias y buenas noches. Ya no tengo miedo. Estoy con papá muy contenta. ¿Sabes una cosa? Papi no me odia como tú me decías. Él me quiere mucho y me cuida muy bien. Mami, no me importa que tú y papi estéis divorciados. Yo solo quiero que cuando te pongas buena, me cuidéis entre los dos. Tú y papi sois las dos personas más importantes de mi vida. Te quiero mucho.